Estamos efectivamente ya al aire, son las 10 de la mañana con 1 minuto y en este Estado Nacional, el último de la temporada, 6 de enero. Y saludamos de inmediato a nuestros participantes, a los dueños de casa. Aquí la ha llegado soy yo. Clarisa Hardy, muy buenos días. Buenos días, Matías. Aldo Conejo, muy buenos días. También gracias por estar aquí. Kena Lorenzini. Muy buenos Kena, días. muy buenos días. Vamos al invitado a lo mejor para el final. ¿Le parece? Silvia Izaguirre, muy buenos días. Buenos días. Loreto Seguel, también, muy Hola, buenos Matías, días. muy buenos días. Y Gonzalo Miller, hola, Matías. También todos del panel estable, muy buenos días. Y el invitado de este domingo, el diputado Javier Macaya. Diputado Macaya, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la Y invitación. está aquí invitado porque tenemos un poco que hacernos cargo de uno de los temas de la semana que tiene, claro, alguien dirá que hay solamente la imagen, es solo un video, pero tiene un trasfondo muy grande y hablamos de este video que se dio a conocer con el diputado Boric, que es de 2017, no es de ahora, mostrando una camiseta con un Jaime Guzmán baleado. Y bueno, ya ha generado una situación política muy compleja y que es interesante conocer los matices y los puntos de vista. El diputado Macaya es de la UDI, si bien conoció a Jaime Guzmán, ¿usted lo alcanzó a conocer? No me tocó conocer. Nacionalmente no lo conoció. No me tocó. Pero, y no solo afecta a la UDI. Me gustaría partir por Clarisa Hardy. Sí, me gustaría partir. ¿Qué le parece a usted lo de Gabriel Boric? Sí, el asunto o lo de Gabriel. Y me gustaría, que creo que es indivisible con lo que ocurrió con la visita en París o la reunión que tuvo con Palma Salamanca, pese a que en el tiempo están diferenciados, pero es necesario, creo yo, hacer un análisis de conjunto aquí. Porque el Boric que venía tendiendo al centro, que participaba en comisiones con el gobierno del presidente Piñera. Pero es que, ¿por qué hice la pregunta, Matías? ¿Por qué? Porque me parece que se han juntado cosas que son de naturaleza distinta. Yo creo que es bueno recordar cómo se origina el episodio de la camiseta. Sí, por supuesto. La palabra contexto tenemos dificultad para usarla, como hemos visto en otras ocasiones. El asunto. Y esto ocurre hace 1 año y medio atrás en una entrevista de un programa musical que se llama El Disco, un programa en YouTube, en que se habló de música, estrictamente. Y al final del programa, el ya diputado recibe efectivamente esta polera y la exhibe, la muestra, se la pone, se ríe, dice algo así como buena, etc. Buena. Y después dice voy a difundir el programa, etc. No, es que... Y después dice aguante. Está bien. Dice aguante, dice. Le dice el aguante como dándole un apoyo. Bueno. Y ese es el episodio. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la visita a París sí había sido preparada. Sabían que iban a estar en París y que iban a ver, efectivamente, aun cuando dio todas las explicaciones, iban a escuchar, ellos no hicieron ninguna gestión. En este caso en particular, la situación es una entrevista musical que culmina con un hecho inesperado, que es esta polera, y esta reacción espontánea. Yo no estoy eximiendo en esa reacción espontánea lo brutal como imagen, puesto en imagen, hoy día, aparecer con una polera con el rostro de Jaime Guzmán con 2 balas es muy fuerte. Clarisa, sin duda, hay una reacción que uno dice, francamente, no se corresponde con lo dramático de esto. Pero es evidente, primero, no es una entrevista política, no se habló de política, es un incidente dentro de un... Clarisa, y el que sea la espontaneidad, ¿no habla quizás también otra asunta más que lo que piensa Boric? No sobre lo el que tema? piensa, es quién es Gabriel Boric. Yo creo que aquí el grave pecado político que uno pudiera decir es que parece ser que Gabriel Boric aún no asume un rol como diputado. Es diputado, no cabe duda, y está legislando y hace todas las tareas que hay que hacer en la Cámara, pero lo que significa estar investido en ser un representante, una autoridad en el Congreso, implica ciertas responsabilidades, conductas, prácticas, que pareciera ser que él todavía no internaliza. Gonzalo Miller. Y entonces mi percepción es, pero es que creo que además hemos exagerado, hay una exageración. Tú mismo, Matías, en este canal le hiciste una entrevista a un connotado intelectual del mundo de la derecha, Pablo Ortúzar, Sí, a Pablo en que él mismo dice, miren, la persona que lo entrevista en este programa musical es una persona que viene de la tradición de los metaleros, que
tienen como tradición esta cosa muy disruptiva, muy de uso ofensivo de rostro. Aparece Kennedy también variado. Camiroaga también tiene el mismo igual. Le quitó dramatismo a ese hecho. No por eso deja de ser un hecho político. Pero quiero decirle que la verdad es que puesto en estos antecedentes no permite que uno junte las cosas. Gonzalo Miller, ¿qué mirada tienes sobre este caso? Bueno, hace rato que tenemos al diputado Boric pidiendo disculpas, pidiendo perdón por distintas actuaciones. Eso uno dice ya, hay un minuto en que dice, a ver, hagámonos un cuadro, que no es fácil, porque nos hemos ido enterando a través de redes sociales, a través de emplazamientos, a través de medios de comunicación, de que primero lo de la polera, que podría haber sido, como dices tú, una mala reacción frente a un hecho. Después de lo de la polera vino el video, donde él rescata el rol del Frente Manuel Rodríguez y del Frente Autónomo, es decir, de los asesinos de Jaime Guzmán. Lo rescata y dice que van a seguir trabajando para rescatar el rol de esas organizaciones que se dedican al asesinato, al secuestro, primero en Chile y luego en otros países, lo va a rescatar, su rol histórico. Después visita a Palma Salamanca, tercer acto. Visita a Palma Salamanca, que es el asesino material de Jaime Guzmán. Y en cuarto acto, el único acto público es que Gabriel Boric, entre que visitó a Palma Salamanca y supimos que lo había visitado a través de un reportaje del diario La Tercera, se dedicó a hacer vocería sobre la extradición y a cuestionar la extradición. Eso es lo que conocemos. Entonces uno dice, estos tres actos privados que trascendieron a lo público, no por voluntad de Gabriel Boric, yo me pregunto a esta altura, ¿de qué se arrepiente Gabriel Boric? ¿A quién le pide disculpas a Gabriel Boric? Porque si es porque trascendieron a lo público, porque yo creo que, y no hay que desconocerlo, estos eventos, el de la polera, ¿no es cierto?, con 2 balazos en la cabeza. De privado no de tiene Jaime nada Guzmán. ese evento, me vas a perdonar. Cuando tú das una entrevista, de privado no tiene nada. Así que no es un acto privado, eso fue público de pronto. Yo creo que, ¿por qué digo que es de privado? Porque No había tenido nicho, connotación. Es un nicho, o sea, lo que pasó hace 1 año y medio, de un nicho de un video sobre una entrevista musical. Entonces, Sí, pero- a eso se refiere, ¿no? Pero Es lo que un dice evento Clarisa que público no y abierto. es un evento privado como la visita a Palma Salamanca, sino que algo que lo hizo en redes sociales. En el caso del video de rescate afuera del Sí. Congreso, me parece que es afuera del Congreso también es un evento privado porque lo graban los propios familiares de los que estaban ahí. Silvia, No estaba destinado. Entonces, dice, cuando el problema de Gabriel Boric es cuando su discurso privado trasciende a lo público. Y ahí aparecen las disculpas. Yo a esta altura tengo dudas de que si esas disculpas hubieran existido, si no, no hubiéramos enterado ni de la polera, ni del video rescatando el rol del Silvia, frente, ¿quién me- ni Silvia tampoco de la Luquena? visita a Palma Salamanca. Silvia, Sí, a mí creo que Gabriel Boric cometió un error. Creo que yo valoro que él haya pedido disculpas. No mucha gente pide disculpas. Pero a mí me sorprende la agresividad que hay en la política y cómo este tema todavía nos sigue dividiendo, porque resulta que en RN, en un consejo, se exaltó a Pinochet y la gente, digamos, se paró y empezó a aplaudir. Y resulta que la gente de derecha, o sea, el presidente del partido, Desbordes, e incluso la vocera de gobierno, salieron a respaldar, ¿verdad?, a esas personas y salieron a respaldar a Pinochet. Entonces, me llama la atención, es decir, son 2 actos que yo considero que son críticos y que relativizan la violencia y hace pensar de que todavía falta mucha agua y mucho camino por recorrer para que podamos conversar sobre lo que pasó entre la dictadura y antes de la dictadura con tranquilidad. O sea, lo de Boric es criticable, por supuesto, pidió perdón. Yo no he visto todavía a la derecha pedir perdón. El presidente Piñera sí lo hizo, falta todavía que otras personas lo hagan. A ver, lo primero es decir que yo encuentro que es bien que hubiera pedido disculpas porque eso no se hace y uno tiene que saber reaccionar. O sea, una tiene que tener en el disco duro, así como pasó con la muñeca, que hay cosas que no. Ahora, estos metaleros tienen, créanme, fotos, y aquí las tengo, se las puedo mostrar, de la Lucía Pinochet, del Camiroaga, en las mismas condiciones. Ya. O sea, no es exclusivo de ¿cómo se llama?, de Jaime Guzmán. Segundo, a mí me parece que esto que es de hace 1 año y medio atrás, no es primera vez que ocurre que sabemos por José Antonio Kast, que es el primero que lanza este tipo de cosas. A mí me encontró unas cosas de antes que yo estuviera con mi hija, o sea, hace por lo menos 6 años atrás. O sea, aquí hay una búsqueda también de ciertas que ellos consideran yayita, en mi caso no sigo opinando exactamente lo mismo, para sacarlas a la luz en momentos determinados.
Entonces también es interesante ver que este fenómeno se trata de buscar en un momento en que tú lo puedas enganchar con lo de Salamanca. Parece que se les olvida que fueron a visitar a Pinochet y que no dijeron nada cuando frente a la cosa de Pinochet tiraron huesos para mostrar quiénes eran los detenidos desaparecidos. Imagínate, y los ejecutados políticos, lo que es tirar huesos, es decir, ahí tienen a sus detenidos desaparecidos. Nadie dice nada por eso de ellos pidiendo disculpas. Pienso que salió Kast diciendo que él sale al lado de una polera de un gallo que muestra en la polera un helicóptero Caso donde José se Antonio. tenía... Hay que hacer la aclaración. Sí, Lo que buscan. todo el rato estoy hablando de José Antonio, que muestra cuando tiran los detenidos desaparecidos hasta al mar, que hoy día eso todavía no se ha resuelto y que hay muchas familias. Y él no pide disculpas, él dice, no me di cuenta, yo no ando mirando la polera de con quién me abrazo, en fin, pero tampoco fue capaz él de pedir disculpas. Entonces, todo esto, sumado a lo de Salamanca, que yo entiendo que Boric es un tipo más joven, que no vivió la dictadura. Yo viví la dictadura, por lo tanto, y los que más viejos vivimos la dictadura tenemos más claro quién es quién. Pero a mí, lo que me tiene como preocupada es que le estamos haciendo súper mal a Chile buscándole las yayitas a los otros de años antes para juntarla con los de Salamanca y hacerlo explotar. Yo aquí denuncio también que, por ejemplo, yo entrevisté a José Antonio Kast, él usó esa entrevista en la Radio Clave ¿cómo se dice? La editó. Y él no muestra en ninguna parte que en un momento yo le digo algo así que no lo recuerdo porque no lo he revisado, porque no soy tan pajera, en que le digo que él no sé si estará dotado para ser presidente. Y él, ¿sabe lo que me dice? Yo estoy bien dotado. Y me muestra así sus genitales. Entonces, el doble estándar es una cuestión, ¿me entiendes? Que ya basta de... Y eso le hace mal a Chile. Aldo. Eso le hace muy mal a Chile. No, mira, yo tiendo a coincidir con lo que decía Clarisa, porque de un tiempo a esta parte hemos visto que varios parlamentarios, particularmente diputados, han tenido conductas o actitudes que no se condicen con la investidura. Un parlamentario tiene que tener particular cuidado en entender que hoy día cualquier actividad de un político no es privada, es pública. Y en consecuencia hay que tener, repito, particular cuidado con las cosas que uno hace o dice, porque de verdad la separación entre lo público y privado, en el caso de una persona que se dedica a la actividad pública, es muy tenue. Prácticamente todas las cosas que uno hace en privado tienen efectos o pueden tener efectos públicos. Segundo, no cabe duda de que en varios parlamentarios del Frente Amplio, más allá de sus competencias legislativas, hemos visto algunas actitudes, algunas conductas que, repito, no se condicen con la investidura. La investidura no tiene que ver con que uno tiene que andar de corbata, la formalidad. El comportamiento. No, tiene que ver con el comportamiento. Y en tercer lugar, a mí me llama la atención, si una cosa, yo no sé si este episodio, que se produce en un contexto, aunque esa palabra ha sido mal usada, pero en fin, en un contexto de una entrevista que tiene que ver con temas musicales, es el tema del país en el último tiempo. Es decir, hemos visto en el último tiempo problemas de la Araucanía sin resolverse, continúan las TOS, en fin, hay un conjunto de problemas en el país, el desempleo que no baja, etcétera, y esto se ha transformado en la última semana, en los últimos 8 días, en el tema. La pregunta es, ¿contribuye esa conducta? Termino el tiro. Por favor. Y la reacción a esa conducta, ¿contribuye a prestigiar más la actividad política o contribuye a degradarla más todavía respecto de la Sensaciones que desprestigia, degrada. Yo creo que claramente. Ya viene el invitado para cerrar este primer paso. Loreto, por favor. No, tal vez ahondar un poco en lo que dice Gonzalo, y es que yo siento que acá hay dos conceptos relevantes y que tiene que ver, uno, con este tema de lo privado y lo público. Efectivamente, cuando uno ve al diputado Boric en el mundo privado, ve una línea editorial, y cuando lo observa en los temas públicos, ve otra línea editorial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diputado Boric? Porque en la línea pública uno lo ve participando de los grandes acuerdos, los 5, al menos el de seguridad del gobierno. Infancia. Lo ve, infancia, uno de los 5 grandes acuerdos. Lo ve participando y siendo muy firme contra incluso su sector en lo que era la defensa de los derechos humanos
en Venezuela, en Nicaragua, y se ganó la enemistad muy grande de parte de su sector. Entonces, claro, uno queda con la sensación que de alguna manera está construyendo y está siendo capaz de llevar una bandera incluso en contra de su sector, pero en el mundo privado uno ve este tipo de cosas. Entonces hay una contradicción. Privado ahí, si era una entrevista pública? No, es que el tema con Salamanca, el tema con los videos no es un tema de vocería. Entonces al final uno dice, ¿qué pasa? ¿Cuál realmente es el alma? Y ahí yo creo que en esto, y ahí tiene que ver un poco con lo que hemos hablado del cargo, hay que ser y parecer. Porque si no, la verdad, el nivel de incongruencia que la ciudadanía ve no se entiende. Y en ese sentido, yo siento que es necesario que hoy día, sobre todo las generaciones jóvenes, cuidemos el respeto, cuidemos la democracia. Y no olvidemos que más allá de una polera, de si es Jaime Guzmán o no es Jaime Guzmán, porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo en eso, de si es mucho o poco, lo que yo sí creo es que no podemos desconocer que fue un senador asesinado en democracia. Y entonces está en discusión. Es que es importante decirlo, porque al final, Clarisa, lo que tenemos que hacer, los que queremos la democracia, los que no vivimos, porque yo efectivamente para el 73 ni siquiera había nacido, pero lo que no quiero es volver a vivir eso. Pero eso parte por el respeto. Parte porque efectivamente seamos capaces, cuando dice Kena, puto eso, uno tiene que ser muy claro y reaccionar firme en este tipo de cosas. Es importante reaccionar y reaccionar bien. Loreto, pero ¿qué pasa con la exaltación de Pinochet, por ejemplo? ¿Qué pasa? O sea, yo quiero preguntarle a ustedes dos, ¿qué pasa con la exaltación de Pinochet por parte de la derecha y que la justifica incluso? Pero aprovechamos de preguntarle eso también al diputado Macaya, y yo quiero tomar la pregunta de Silvia Aguirre, pero sobre todo, ¿qué más puede hacer Boric en cuanto a este último episodio que ya ha pedido perdón, y no una, creo que 2 veces? Y la bancada de la UDI en el hemiciclo le dice que tiene que pedir perdón de verdad a la cara de la familia, como si no escuchara que ya ha pedido perdón. Entonces, aquí puede haber un aprovechamiento político también hacia el otro lado de cargar la mano hacia Boric para exaltar su figura. En fin, me gustaría saber. Fíjate, cuando tú pides perdón y haces una coma, haces un paréntesis, dices, pido perdón, pero les digo a ustedes que yo no soy como ustedes. Eso al final. Lo dijo después de la reacción. Por eso te digo, y creo que pero él tiene una historia, y acá hay un conjunto de hechos sistemáticos que fueron explicados, que hablan también de un homenaje que se le hizo en su momento a Fidel Castro cuando murió, que hablan de... A ver, yo creo que acá es súper importante entender, y acá hay personas en la mesa que representan al Frente Amplio, ¿qué piensa el Frente Amplio de esto? O sea, si se condena o no, porque yo vi al Frente Amplio un poquito más preocupado de que estuviese pidiendo disculpas y poniendo de alguna manera en cuestión de que si era legítimo o no que se pidiera disculpas por una cuestión como esta. O sea, un Frente Amplio que el día lunes tiene el homenaje de nuevo a los 60 años de la Revolución Cubana en la Municipalidad de Valparaíso, encabezado por el alcalde de Valparaíso, claro. Que está recibiendo estos días a uno de los ideólogos del chavismo, que es Monedero, Juan Carlos Monedero. O sea, esa es la real cara del Frente Amplio. Yo creo que es súper importante ponerlo en contexto de que Gabriel Boric representa eso. Mira, más allá de una cuestión cosmética, Gabriel es un gallo que claro, participa en estos programas, tiene un corte de pelo, llega al Congreso en pintas distintas al resto de los diputados, legítimo. Es una cuestión, pero creo que está en el marco de lo que hoy día, lo decía Clarisa o Aldo, que tiene que ver con la civilización del espectáculo, y es un libro súper recomendable para los tiempos que corren en la política, el ensayo de Vargas Llosa, que tiene que ver con cómo hoy día estamos viviendo la política en Chile. Y estas son las noticias, debiendo haber la noticia, el tema de la reforma tributaria, las pensiones. Y yo de verdad también quiero que la opinión pública, que seamos capaces también de ir superando estos episodios, hacer el check. Obviamente es inaceptable lo que ocurrió con Gabriel Boric. Vamos a ir a la instancia de la Comisión de Ética, vamos a ver qué ocurre ahí, pero tampoco es... ¿No han sido ustedes, la nueva generación de la UDI, también víctimas del estereotipo de un UDI, y que ustedes dicen, a nosotros también nos importan los pobres, a nosotros también nos importa lo social, dejen de vincularnos solo al pinochetismo? Y Gabriel Boric, claro, tiene todos estos comportamientos, pero también ha participado en cosas con el gobierno, también ha criticado la dictadura de Maduro. Es decir, es un tipo que tiene matices. Pero es difícil cuando... a él ustedes no le reconocen los matices, le reconocen lo que no les gusta de él. Lo que pasa es que tú en política, cuando los matices se convierten en la regla general, al final del día es difícil entender dónde es una persona en evolución, ¿o no? Boric, bueno, es que yo creo que tiene mucho que ver con la madurez. Es una persona que pasó directamente del mundo universitario al mundo político, o sea, y probablemente también hay un tiempo de mayor de maduración que Camila Flores la encuentras muy madura, perdón, a propósito estamos hablando de Gabriel Boric. No, es que tus críticas son puras descalificaciones. No ha hecho ninguna descalificación. ¿Cómo que no? Que no es maduro, que
el Frente te Amplio pregunto como se le representante- conmemora. ¿Cómo no Yo te puede pregunto como conmemorar? representante- Hablemos de uno para que escuchemos. Como la casa. representante del Frente Amplio, ¿tú estás de acuerdo con las explicaciones que dio Gabriel? O sea, ¿te parece legítimo? Me parece legítimo que hay, me parece... parece legítimo? Da lo solo mismo lo de la legítimo, polera. ya lo dije al principio. Es que no me quedó claro, sí, no sería me bueno. escuchaste. No, Ya, es que no me lo quedó que claro. dije al principio, lo primero que dije es que una tiene que tener el disco duro y en ese mismo momento decir no a la polera. Eso es. Así como ¿Te acuerdas esperaba... cómo él criticó al ministro Céspedes Ya, cuando recibió la muñeca sí, inflable? Un tema que yo sé que exactamente. es súper Estoy sensible to- para ti. O sea, no, Estoy totalmente... Sí. Lo acabo de decir, Eso. fue lo primero que dije, por si no me escuchaste. Sí, lo de la muñeca. Lo segundo es que tú te mandaste un montón de datos, metiste en la revolución, el inicio de la revolución cubana, ignorando, nadie está conmemorando los 60 años De la de dictadura. todo lo que ha pasado en Cuba. Uno está conmemorando el inicio y la valentía de 12 hombres que fueron capaces con consecuencias trágicas para los cubanos durante 60 años. No, Cristina, no o sea, cuando tú durante estás- 60 bueno, años. pero- Bueno. Pero mira lo que- pero mira- Pero me vas a dejar terminar ¿Quién o no vas termina a el punto? seguir. Sí. Dale, Quiero dale, terminar dale. el punto. Termina. Hubo un momento, hoy día cada uno tiene su opinión, lo que está pasando en Cuba, y yo en muchos sentidos no estoy de acuerdo y puedo decir que es una dictadura. Pero voy a conmemorar el día en que dejó de ser el prostíbulo Cuba de Estados Unidos, el día en que se derrocó al dictador Batista. Y eso tengo el derecho a conmemorarlo. Sin duda. Espérate, ¿Se que puede quiero, separar? quiero Esa es la terminar. pregunta. Se puede separar. Yo creo que Segundo, no, yo creo que no. cuando hablas de que traemos el Frente Amplio a la cabeza de Chávez, si no eres muy ignorante y has leído lo que hizo Chávez por su país, cómo disminuyó la pobreza, cómo aumentó en educación, independientemente de lo que Desapareció piense la que hace libertad. hoy día Maduro, no desapareció la libertad. No desapareció la libertad. en No, Venezuela. está hecho Estamos punto, sí, hablando ella de cree eso, Chávez, sí está- estamos hablando de Chávez. Podemos tener distintas opiniones, pero Sí, claro hay que sí. datos reales de la disminución de la pobreza, del mejoramiento de la educación. Entonces, cuando se habla desde la ignorancia solo por ideologizar las cosas es muy negativo. Entonces, estamos hablando de Boric y le diste a todo. No, pero ya estamos hablando de Boric y todo, para empezar a hablar de Pinochet, o sea, exactamente. Diputado, Muy rápido, Vamos, diputado, vamos. debo- Cambia de tema. Diputado, debo decirle que José Antonio Kast y la UDI nos metieron un gol. Lo acabo de percibir claramente en este debate. Nos pusieron en la cancha que quieren poner para evitar precisamente que discutamos de la buena política en el mundo ¿Tú crees que y en nosotros Chile queremos hoy. evitar ¿Por eso? qué es el gol? Porque realmente desempolvar un viejo video, aparece hoy narrada, obvio que los desempolvaron. desempolvar, pero Obvio. déjame terminar la idea. Sí. Desempolvar, ¿para qué? No, Boric es incidental. Finalmente es una figura emergente a la que hay que golpear. Pero es incidental. ¿Cuál es el propósito? Y lo veo acá, por las reacciones, es tus 2 y 2 más. En el fondo es poder decir, miren, en Chile siguen latentes los violentistas, los que están por la violación de... Déjame terminar. La izquierda violenta, la izquierda que ampara las violaciones de derechos humanos y todo, y aparece en toda esta discusión. Y por el otro lado, los pinochetistas, los que está reflotando Polarización. un modelo de polarización que es intencional. Porque claramente esta izquierda, esta centroizquierda que está sentada acá, no tenemos que dar más pruebas de convicciones democráticas, de defensa de los derechos humanos, de denuncias que hemos hecho cuando también ocurren en el exterior, cualquiera sea el régimen político que las provoque, no tenemos por qué dar explicaciones. ¿Es el negocio político? Sí queremos, yo creo que es útil al debate y en el mundo está pasando. Esta polarización excesiva Sí. ayuda a la irracionalidad en la política y no a buscar salir Pero el gran punto es a de los Clarisa, problemas de hoy. que José Antonio Kast es lo que estaba buscando, polarizar, sacar de la política de hoy, de la buena política, y meter la polarización Y porque él saca recauda... los Es una videos. una Él lo- tesis, lo- mira. él los Sí, tira, él lo saca. él los A ver, lanza. diputado, Es una tesis, luego bien, Gonzalo, es por una favor. tesis bien conspirativa dado el escenario político actual. O sea, yo hoy día en la mañana me leí la entrevista a Ricardo Lago y fíjate que comparto varios de sus planteamientos. O sea, en el fondo que hoy día
hay que cuidar el clima político-social, que de a poquito, avanzando en pequeños acuerdos, uno puede ir logrando hacer mejoras en un país. Y yo estoy diciendo, y lo dije al principio, Clarisa, te hemos vuelto a la página. Con la bancada puesta bueno, frente pero a si las eso fue el día cámaras, con las siguiente, para la fotos. bancada, está bien, Clarisa, pero para la bancada de la UDI es un tema demasiado sensible el asesinato de Jaime Guzmán. O sea, y tú no puedes pedirle... lo que llegó al contrapunto, y acá la misma Silvia menciona y recogen de nuevo, y volvemos a Pinochet, y ustedes lo mencionan, dicen, no, y ustedes Pinochet, y nosotros acá, Cuba y Venezuela, o sea, superémonos un ratito, por favor, y veamos. El homenaje y a veamos- una si diputada de quieren- Renovación Está Nacional, bien, Camila pero Flores. de qué No, manera- eso fueron No, ustedes. deja que termine. La Camila Porque luego viene Flores. Gonzalo. Yo comparto, y Cas- ojalá que sea un aporte al debate. Yo comparto el llamado a cuidar el clima político y social. Yo creo que tenemos que dejar un ratito de lado la civilización del espectáculo. Todos estos episodios del que sale con un homenaje quizás a Pinochet y todo, son noticias que se marcan, ojo, en la civilización del espectáculo que vivimos hoy día, en la política. Gabriel Boric es probablemente el niño símbolo de eso, que tiene mucho que ver con cómo tú extremas de alguna manera cierta posición, tienes prensa gratuita. ¿Quiénes son los diputados que tienen prensa llena? Ignacio Urrutia, el que pega un combo, el que dice una pachuca. Pero la imagen ¿Tiene de prensa? Yo te pregunto, Boric con ¿quién? la polera la sacó ¿Tiene Kast, prensa, no ¿tiene Boric? prensa el diputado que hoy día está trabajando calladito en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones? Y también hay una responsabilidad nuestra, de todos los que estamos sentados en una mesa como esta, de cuidar un poquito el clima para que extremar las posiciones al final es el peor favor que le podemos hacer a nuestro país. Gonzalo Miller, ¿estás de acuerdo con la tesis de Clarisa que me parece interesante que yo creo. esto es casi, no sé si planificado, pero que le resulta al negocio político de José Antonio Kast de polarizar, entonces a río revuelto ganancia de pescadores? Yo te diría, primero, a la Ganancia de- izquierda en general no le gusta que le paguen con la misma moneda. Gran parte de lo que uno mira hoy día en el lenguaje de Kast, en la dinámica de Kast, es algo que la izquierda no tenía acostumbrado los últimos 20 años. ¿ah? Exacto. O sea, esto de los ataques, las acusaciones sin prueba y todo, o sea, para que nos hagamos cargo. Cuando hablamos de polarización, yo estoy de acuerdo. Hay que evitarla, hay que hacernos cargo de eso. Atribuírsela a José Antonio Kast me parece que es falso. No es solo José Antonio Kast. No, Esto de parte hecho mucho colaboró la antes. bancada UDI con Yo mucho recuerdo, entusiasmo. yo recuerdo, Y RN, yo recuerdo sí, un solo dato, Camila Clarisa. Flores, El año RN. pasado, solo el año pasado, no hace 10 años, el año pasado, y públicamente, parte del Frente Amplio le negaba a Ricardo Lagos su calidad de socialista. Se la negaba. ¿Qué es eso sino una señal de polarización? Decirle, mire, sabe usted, no cuadra con lo que nosotros creemos que es el socialismo, que se corrió hacia la izquierda, abiertamente. Y le negó públicamente su calidad de socialista a una persona que tiene una trayectoria de expresidente, No, pero es una de discusión presidente de partido. política. Pero eso es No es otra- una pero discusión ¿dónde política. fue el Eso escándalo es de ahí? polarización. ¿Dónde está el Porque escándalo? cuando tú mueves el eje hacia la izquierda, finalmente lo que hace es que mucha gente que estaba en ese mundo queda absolutamente offside. Pero ese era el negocio Y eso le pasó a federal. Ricardo Mover Lagos. el Ser la eje de izquierda. izquierda no es Ahora, por eso cuando dice la polarización se provocó en la izquierda. Y volvemos a los hechos. No, la Cuando hay polarización muchas es personas hablar que de ven- violencia Por como eso. arma legítima de la política. Eso es. No, Eso es. no las posturas Y en la que significan izquierda- cambiar en el la izquierda, modelo de desarrollo. Clarisa, en la izquierda Que hay es una lo- parte de la izquierda para ser responsable, o hay una parte, una pequeña parte de la izquierda que sí habla de la violencia. ¿Ah? Y donde este discurso de Boric sí, es producto de una cultura. Ahí está el discurso de Boric. Esto de Jaime Guzmán como un ícono Una dirigencia estudiantil que terminó en el Congreso. La justificación del asesinato, Gonzalo. existe en esa cultura. Entonces uno dice, está bien, ¿se polariza el No país? es la Sí. cultura, no. Pierden discurso las posiciones más moderadas. Sin duda, tiene razón Javier en eso. Las posiciones más moderadas quedan, ¿sabes por qué? Porque finalmente los provocadores, Pero Gonzalo, ¿cuál aquellos que izquierda? buscan Si esta es irritar la izquierda al que otro terminó en el sector. Congreso, legitimó la institución. Es más, pagando un costo frente a lo que era el estudiantado, decidieron ir Y al quizás lo que Congreso, origen de la incomodidad. reivindicaron Pero, las Clarisa, instituciones democráticas. Mira, cuando el Frente Amplio No es esa demuele la izquierda. transición, la demuele, la denosta, la transición, eso genera un efecto espejo al otro lado. Sin duda que genera un efecto espejo. Y no es casualidad, ¿no es cierto?, que tengamos por un lado a la izquierda reivindicando al Frente Manuel Rodríguez y por el otro lado... Ay, pero al Frente Manuel Rodríguez en hay un dictadura. resucitar- Por favor. De uno, Aldo Cornejo. Que no puede ser que uno condene la violencia cuando palabras. una violencia y la otra no. Es que en una la dictadura justifico hay y le doy un derecho- contexto y la otra no. Por favor. No hay un derecho. No, Sí, hay no un hay un derecho, lo derecho. dice El asesinato Naciones Jaime Unidas, Guzmán. por favor. Viene No, Gonzalo. para Aldo tu, Cornejo. para tu Mira, no seas insolente. Yo creo que aquí tenemos unanimidad en que ninguno de nosotros va a justificar bajo ninguna circunstancia el asesinato de Jaime Guzmán como de cualquier otra persona, por razones de carácter político. Yo creo que eso A está través de eso. fuera de discusión.
¿Sí? lo ¿Una que- Navidad? Sí, bueno. Lo que yo... ¿Una no- Navidad? favor. Sí. Momento, Es que yo disculpe, yo no, también- para- Perdón, como dicen Matías, los- pero no puedes preguntar eso acá. Acá no. Las preguntas nunca son incómodas. La No, respuesta digo, puede ser. Sí. a veces ¿Me deja- sobra. ¿Me deja hacerla? A veces sobra. Como dicen los diputados, usted hace, a través de sus intermedios, el presidente, ¿por unanimidad? Sí. Total. ¿Por unanimidad? Sí. ¿Quién es por unanimidad? Mira, mira, mira. ¿Viste? Sí, ahí estamos. A ver, momento. Y es- Sí, Loreto, disculpe, tiene A la ver, campanilla, usa campanilla. No, ¿Quieren que responda? Pero por- Desde esta mirada de hoy día, Por supuesto. de hoy día lo condeno. En el momento que ocurrió, mi opinión fue diferente. Gracias, señor diputado. Bueno, pero yo creo que, yo ahí tengo una diferencia con Gonzalo, yo creo que cuando el Frente Amplio reniega o critica fuertemente lo que fue el periodo de transición, lo que representó el presidente Lago, con el CAE, un montón de cosas, yo creo que fue un diseño político. Si el Frente Amplio se posiciona en la izquierda, y mucha gente que participó de los gobiernos, simpatizó con los gobiernos de la concertación, simpatizaron con el Frente Amplio, que era el polo de izquierda que tenía soluciones rápidas para problemas complejos, porque esa es la verdad. Y capitalizó mucho descontento de la concertación, en fin. ¿Eso no es parte del fenómeno de la polarización? Sí, pero claro, pero polarización desde el punto de vista político, no lo estoy no usando, no lo uso en términos peyorativos de un diseño que tenga Perfilamiento de claro, identidad de posicionarse izquierda es políticamente. distinta a Sí. polarizar. Es una izquierda entre distinta de la que representa. Hace un entre- perfeccionamiento de identidad de derecha. No, de la Absolutamente. extrema De derecha, la extrema ultraconservadora. Frente Amplio. Y para otro, lo que No, hace el Frente no Amplio es la para extrema ti. izquierda. Perdón, pregúntale, pero- pregúntale a las ¿El Frente compañeras Amplio se tuyas pone, de está panel. a la izquierda o a la derecha de lo que era la nueva Quieren ir mayoría? a correr donde ¿Qué? El Frente Amplio. Bolsonaro. ¿Está a la derecha o a la izquierda de lo que era la nueva No, mayoría? está a la izquierda. Yo bueno, no diría que es la entonces, izquierda. ¿Hay algo más a la izquierda del Frente Amplio? Son muchos Pero- sectores Por que supuesto que sí hay gente están, como más a tú la dices, izquierda. por salida. Bueno, Acabamos ese- de tener bombas. Vamos a hablar sobre Acabamos de Sí, tener la bombas. ECO. Por lo tanto, Eso hay modelos ECO, políticos sí. disruptivos y Sabemos antidemocráticos. si es No izquierda, están es en los que igual. están en el Congreso. Puede ser No de están en derecha. los movimientos que hoy día aceptaron estar Ojo, en el no sabemos que Congreso. los Esa es la bombazos diferencia. provienen de un No, sector. no sabemos si es de sabemos. izquierda o un Son grupo de Bueno, Te te digo. No lo dije yo. Sí, Clarisa. sí, por favor, Loreto. Clarisa, tú decías, mira, nosotros como sector, como izquierda, no tenemos que dar explicaciones del tema de derechos humanos. No, este sector que estamos sentados acá, Pero dice. ¿sabes lo que pasa? Yo creo que estamos en una situación y en una etapa, porque además no estamos hablando hace 30 años, estamos hablando hoy día del 2018. Entonces, más que dar explicaciones... 19. ¿Y con qué? 19, tienes razón. Chuta, se nos había olvidado. Pero Que ustedes yo creo siempre se que... quedan en el pasado. Yo creo que... al Por revés. eso tienen un doctorado ustedes. En eso el doctorado lo tiene. No caiga, no perfecto. caiga, Entonces, con lo que ese quiero poco decir, de no, quina, que no al final caiga. uno dice dar explicaciones o justificar. Yo creo que hay una responsabilidad. Y de esa es la que no podemos eludir. No podemos eludir el que hay que cuidar la democracia, cuidar el respeto. No es fácil. No es fácil cuando pasan este tipo de cosas que polarizan. Entonces, ante la polarización, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar Poner en pro de cuidar... cartelito en el Congreso. Trabajar en pro del diálogo, que nada, porque es la forma de cuidar la democracia. Yo soy feliz y soy una hincha, lo que haya que hacer por un tema democrático. Pero eso significa una responsabilidad. No es solamente decir nosotros no tenemos que dar explicaciones, también hay que dar explicaciones, Clarisa. En el sentido de que hoy somos todos responsables de cuidar la democracia de este país. No solamente un sector, no solamente el sector que gobierna, también la izquierda. Y eso es lo que muchas veces se olvida. Entonces, Pero digo yo creo algo- poner sí. ese punto. No, pero Sí, por favor, termina, Loreto. Y Termina el mucho punto. más Terminó. precisa, en Yo- el sentido que no los que habíamos defendido derechos humanos, cualquiera sea el color político de quien los viole, di los ejemplos. En ese sentido dije no teníamos que dar explicaciones. No, porque Clarisa, hoy día pero tenemos una el Partido responsabilidad. Comunista, que fue parte de la coalición de la ex nueva mayoría, ellos todavía hay diputados que afirman que en Cuba no hay dictadura, que no se violan los derechos humanos, es decir, y todavía reivindican dictadura. Entonces yo creo que el tema de los derechos humanos y de la Reivindican dictaduras. ¿Qué relativización... dictaduras O sea, había diputados, Cuba, la había cubana. diputados Cuba. chilenos Pero se celebrando los paran 60 a decir cubana. en un discurso Acá así. Pero van a hacer un acto en estuvo, Valparaíso. o sea, acá porque estuvo una diputada del Partido Yo ya Comunista te que di nada. mi pero- explicación pero- al pero- respecto. Pero que déjame terminar un No, segundo. no es La reivindicar Silvia una Izaguirre dictadura. está terminando su... Yo Sí, creo perdón. que todavía tenemos como país mucho que avanzar para no relativizar la violencia, porque así como en la derecha hay personas que relativizan lo que pasó en Chile durante la dictadura de Pinochet,
Pasa lo mismo en algunos sectores y en algunas personas, y te digo muy claramente el Partido Comunista. Entonces yo creo que todavía como país nos falta mucho por avanzar, y creo que es un debate que vamos a tener que seguir teniendo, pero que ojalá nos permita avanzar en todos los otros desafíos que tiene este país. Y la pregunta que iba a plantear, ¿por qué en general los sectores les cuesta operarse de sus extremos que relativizan este tipo de cosas? Porque fíjate que Ustedes hay datos objetivos, y yo creo que la Kena lo ha planteado legítimamente. Yo valoro su honestidad y me dice, yo te di mi explicación. Ella dice, te di mi explicación de que estamos reivindicando el próximo lunes los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana. Ella cree que el ejemplo venezolano es un ejemplo de cómo se mejoró la economía y se superó la pobreza de Chávez. Y bueno, los venezolanos que están... ¿Has ido a Venezuela tú? ¿No? ¿Has tenido la oportunidad de estar, de recorrer, de saber lo que ocurre ahí? Bueno, fui a los 10 años. Reivindica... Está bien, por eso La mismo, época de oro. cuando tú pones de modelo Hace 8 Venezuela, años, claro. cuando tú, ojo, y el año 91 estábamos en democracia, dice, yo validé el crimen de Jaime Guzmán en el año 1991. O sea, a mí me queda claro cuáles son las posiciones del Frente Amplio. Hoy día. No hables, hoy día, hablé de mí, no del Frente está bien, Amplio. pero No, separa. Me preguntó te lo a mí. pregunto, sí, pero tú eres parte a la que le puedo preguntar en esta mesa. Tú no Eres a la que le puedes. puedo preguntar en esta Perdona. mesa. Me preguntó Y son si tres yo hechos me objetivos. definía. Quedó Sí, claro. por Era favor. quien habló. No, Son tres soy hechos, el Frente Amplio, y por hay eso gente del Frente Amplio que lo condenó antes y hoy día, yo por culmino favor. como partí. Yo hice la pregunta. Acá yo vi al Frente Amplio mucho más preocupado de si eran legítimas las disculpas que pedía Gabriel Boric. Y mucha gente estaba enojada por las disculpas. Mucha gente decía... ¿Legítimo derecho? Es que eso está es bien. Si tú lo consideras legítimo, queda fijada una Pero posición. si yo le pregunté por qué usted no ha pedido disculpas por los huesos de los Queda detenidos fijada desaparecidos y obviamente nadie no dijo nada del corresponde. frente. Pero si siempre la respuesta de ustedes es volver a 45 años atrás. Esto fue cuando Pinochet Está bien. estuvo preso y Obviamente, corrieron y lo hizo- a y lo hizo besarle algún- las patas. Y lo hizo un parlamentario. Pero ahí generaliza, ahí es Sí, corrieron. Ahí Pero aquí corrieron. Acá- singulariza, yo no. No, Exactamente. pero le Pero no. pregunto, Pero no se le condena. pregunto. Doble estándar. Condénenlo, pues. Es bien Pero curioso que obviamente es pasan... condenable, esto- porque- Ay, como- ¿por qué te condenó? Aquí este es el fiel de la balanza, porque pasan las mismas cosas para los dos lados. No se operan de los ataques pinochetistas, en parte de la derecha que se hace un poco leso, respecto de las reivindicaciones del madurismo, del castrismo, también se hacen un poquitito leso, cuando se singulariza o se pluraliza cuando corresponde para un lado y otro. Y la gente que está en las casas dice, por favor, Pero a la Kena le por voy a favor, decir una para los dos cosa. lados. Es que- Aldo Cornejo. No, pero mira, una cosita muy corta. Ok, pero que le voy a hacer una declaración a la Kena que está tan De amor. deseosa. Hágale, que la haga, por favor, No, Loreto. ¿sabes lo que pasa? Loreto. Hay una declaración importante. Yo me siento orgullosa, y lo he dicho muchas veces acá, de ser de derecha. Me siento orgullosa de ser de Chile Vamos. Pero de la misma forma, no soy pinochetista y condeno los temas de la violación de los derechos humanos totalmente. Y el Kena. homenaje a Pinochet que Déjame se le hizo terminar, en el déjame Caupolicán, terminar, ¿saliste a hablar? déjame terminar. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un tema generacional. Cuando fue el plebiscito tenía 12 años. Sí, pero el Entonces, homenaje a Pinochet fue hace Kena, cuánto. te estoy haciendo la declaración que tú quieres. Lo que pasa es que ustedes, las banderas de lucha que siempre fueron de la izquierda, hoy día no son solamente de la izquierda, también están acá. El tema de los derechos convencimos. humanos. No sé si nos convencieron, porque en el fondo, No, créeme que no qué es así, bueno, pero es es un justo triunfo decirlo. civilizatorio. La violencia contra la Y mujer. para los dos lados, porque el modelo Entonces, económico... Afortunadamente. Loreto, Loreto, concepto de Venezuela, no Oye, tengo- un momento, de Cuba, Loreto. entonces- Y esto para los dos lados ese triunfo para que los dice dos lados. Clarisa. Porque Sí. el modelo económico, Entonces, que era más bien bandera de la derecha, la concertación de manera muy exitosa... Ay, no, ahí la embarramos, No, ahí no la sé, embarramos. no sé, ¿la embarramos, Clarisa? Aldo, Aldo, con el A ver, modelo esa neoliberal, es que por esa es la, supuesto. esa Esa es es la parte de la transición. discusión, Bueno, esa es parte Bueno, de la pero discusión que ahí- le ahí decíamos a pica. Pero Gonzalo, parte- legítima Una dentro mezcolanza, sí. esa discusión sobre modelo de desarrollo es la que separó francamente Frente Amplio de Por supuesto. nueva mayoría. No fue sobre la estrategia de la violencia como modelo político para acceder al poder versus dictaduras militares. No es esa. Hoy día no es Muy esa inteligente. la Pero parte- Aldo había pedido concertación. la Pero mira, palabra. es que parte del aprendizaje, creo yo, o de la autocrítica o del realismo político, indica que durante mucho tiempo nosotros cometimos el error, digo, los que fuimos parte de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría en su minuto, nunca valoramos adecuadamente, por ejemplo, el tema de la seguridad pública, que pasó a ser Prioridad. una bandera de lucha de la derecha, de las campañas parlamentarias, De las presidenciales. campañas del terror. Hubo mucha gente... agreguémoslo No, también. no, el terror. Y en- También y en del materia, tema de en la ma- ciudadana, pues, y en ¿qué materia económica, si bien hubo muchos avances, estoy hablando del punto de vista de concepciones, del punto de vista económico, también hay cosas que no hemos superado. Hay que recordar que al inicio del último gobierno de la presidenta
hubo una larga discusión, por ejemplo, respecto de las concesiones hospitalarias. ¿Ya? Y ahí tuvimos al Partido Comunista muy en contra de las concesiones hospitalarias. Cuando hablo de concesiones hospitalarias estamos hablando de la construcción del edificio, no estamos hablando de la operación. De la operación. Entonces, ha habido un proceso de aprendizaje, pero yo quería decir una cosa a propósito de tu pregunta. Porque tú dices, ¿por qué si hay dos extremos en teoría y en la práctica, no se operan de los extremos? Porque aquí hay factores electorales. Si hoy día la discusión, yo leo a Kast hoy día diciendo en el Mercurio, no sé si él, pero hay un reportaje, diciendo, mira, si va Lavín a las primarias, yo no voy a las primarias. He escuchado dirigentes de Chile Vamos y particularmente de la UDI, creo que a la actual presidenta, diciendo, mire, nosotros queremos que Kast participe de una primaria, otros que dicen que no. En fin, porque hay un tema electoral. Porque, hagámonos la pregunta, ¿puede la derecha ganar la próxima elección presidencial con José Antonio Kast corriendo por fuera? Se dificulta enormemente. ¿Hay posibilidad de ganar las municipalidades, los gobiernos regionales entre la ex nueva mayoría sin una alianza con el Frente Amplio? También se dificulta. En consecuencia, La necesidad tiene cara de hereje. No. Desgraciadamente son temas de carácter electoral, sin perjuicio que hay cosas que nosotros no hemos definido, para serte bien sincero. Uno de los problemas que hubo en la nueva mayoría entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, para algunos, en fin, o para todos, fue, por ejemplo, la actitud del Partido Comunista respecto del tema de Cuba, respecto al tema de Corea, etcétera. Y eso creo que todavía falta camino por recorrer. Yo quiero tomar un punto porque yo creo que el 2019 va mucho en la línea de lo que dice Aldo. O sea, yo creo que va a haber una reflexión. Yo espero que lo haga Chile Vamos, que está en el gobierno, pero tiene que hacer su reflexión respecto de cuáles son sus fronteras. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es su proyecto común? Y yo creo que la izquierda y las oposiciones que hoy día aparecen divididas también van a tener un proceso parecido en términos de definir su frontera. Es decir, a medida que se acercan las elecciones. Claro, pero no es solamente la suma. ¿Ah? No es solamente la suma, porque el todos contra Piñera, ya lo vimos, ya pasó y no resulta, no alcanza, perdió la izquierda. Tiene que haber un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo unitario, porque la gente dice, si yo sumo a dos personas que no están de acuerdo en casi nada para hacer algo, ¿cómo me van a dar gobierno? El desafío para Chile Vamos, que hoy día es gobierno, es gobernar, y un desafío de los partidos es hacerse cargo de eso, decirle, bueno, ¿cómo proyectamos? ¿Hasta dónde se puede ampliar las fronteras de Chile Vamos? Puedo preguntar como experto, además como experto analista y electoral. Claro, tú dices, todos contra Piñera no resultó porque eran muchos muy distintos. Pero es que en ese momento ustedes electoralmente estaban unidos, pero hoy día no están nada unidos, como diría el Guaso. Hoy día tienen un Kast que está creciendo según las encuestas y aparentemente por fuera. Y ahí está el desafío. Ahí tiene un desafío enorme antes de mirar lo que pasa al frente. Por eso, a eso se refiere. No sé, es un desafío que son similares al final del día. Tiene que definir su frontera y construcción de un proyecto. ¿Por qué a la derecha se le desordenó el naipe? Porque la elección de Piñera estaba ordenadito. ¿Qué pasó que a la derecha se le salió algo por la derecha? Yo no veo que se haya desordenado, porque primero hubo una primaria competitiva, dura. Tú mismo participaste de esos debates duros, y teníamos una derecha que representaba en ese minuto a Sandón, otra que representaba a Felipe Caso, otra que representaba a Sebastián Piñera, ¿Antonio Cast? No estuvo en primaria. No estuvo en la primaria. Y después, en la primera vuelta, también en debates públicos y abiertos, había una posición que era la de Sebastián Piñera y había una posición distinta que era la de José Antonio Cast. Y una convocó al... fue la primaria. Ya estamos hablando de la primera vuelta. Entonces, sean primarias o sean primera vuelta, yo creo que finalmente la necesidad, recordemos, la centroizquierda debatió muy largo si las próximas coaliciones de futuro de gobierno podían llegar a ser postelectorales, es decir, que nos pusiéramos de acuerdo después de las elecciones, incluso. Ese es un tema, cuando uno habla del fraccionamiento que hay en el sistema político chileno, donde hay más de 30 fuerzas políticas con representación en el Congreso, parte de eso implica que quizá el triunfo casi pasa exclusivamente por la capacidad de ponerse de acuerdo en un proyecto común. Sí. Ya, pero el tema de Kast, porque es curioso, Piñera acepta, con razón, gustoso, el apoyo de Kast. Y ocurre que no ha transcurrido prácticamente un año de gobierno y ya Piñera está diciendo que lo que representa Kast no es el camino para Chile. Lo dice su señora también. Y varios otros dirigentes. Entonces, yo creo que Kast representa efectivamente un tremendo problema para la coalición que hoy día gobierna, porque tiene dos opciones. O se desopera de Kast, lo que tiene un tremendo costo, o en su defecto termina, que es lo que muchos analistas han reconocido en el último tiempo, un cierto... El gobierno se ha ido corriendo desde el centro hacia posiciones más la gran gracia del momento político actual para Chile Vamos y que cambió la lógica de los tradicionales dos partidos, de la Alianza por Chile, Renovación Nacional y la UDI, es que hoy día hemos incorporado al mundo del PRI, de Bópoli, algunos guiños con la gente de Ciudadanos también,
Y yo creo que el gran desafío de nuestro sector es incorporar a todo lo que está a la derecha y a la izquierda. Y en ese mundo, si es que tú lo metes... Hoy día es un momento Si le distinto, querían estamos a hacer 3 un años... guiño a ustedes también. Sí, eso es porque con ellos les ha ido mal. Exacto, le estaban no tan haciendo mal, ese no guiño. tan mal, A ver, no tan mal. O sea, hemos trabajado temas Te en dije, conjunto en el cámbiate para Parlamento allá. que tienen que ver con proyectos de ley súper importantes donde la democracia cristiana ha dado su voto. O sea, yo lo transmito así. Y en ese sentido, el rol de José Antonio Cast hoy día es un rol mucho más fácil en términos... No tiene la responsabilidad de un cargo, no forma parte de una coalición, él puede pedir cosas que de repente son mucho más difíciles de llevar a la práctica y eso obviamente conectado con un sentir ciudadano, de una gente que está bien enrabiada con los políticos, con la clase política tradicional, obviamente logra adhesión y por eso está haciendo noticia y por eso estamos hablando de él en este programa. Pero yo espero que en un futuro, y si él aspira también a ser candidato presidencial, los caminos convergen. Él sí está a la derecha, desde el PRI hasta para arriba. Está a la derecha de la derecha. Bueno, por eso, pero yo creo que sí hay un objetivo común, que es ganarle a la izquierda, esta izquierda que reivindica a Chávez, que reivindica a Maduro, que ¿viste? reivindica de nuevo, pero Después oye, volvimos. es contemporáneo, Maduro. Clarisa, hay una gran Diputado. diferencia. Clarisa, hay una gran diferencia. Ustedes cuando se hace este punto, ustedes siempre miran a 45, ¿Quiénes 40 años son atrás. ustedes, perdón? La izquierda vuelve a Pinochet. hay dos Yo estoy izquierdas. hablando de hoy, ¿ok? Nosotros somos la Hoy, izquierda y pero ustedes, hoy hoy, hay una- ustedes hoy, son la 2019, centro-derecha. hoy hay una izquierda que le hace un homenaje a Dale, Fidel ya, Castro. dale. Hoy, es que es hoy. Javier, pero pero no usted es ayer, es Hace hoy. muchos años atrás. Ya Está te Monedero expliqué, ya. está en Chile Javier, estos días. pero No sé ustedes dónde andará. quieren- Me imagino que te vas a tomar un a café con él. juntarse con Eso es, Bolsonaro. No tengo Hoy. posibilidad. Hoy. Silvia tiene No te un puede punto, molestar luego Bolsonaro, Clarisa. no molestar Monedero. Diputado Macaya, disculpe. Solamente para terminar. En el futuro yo no tengo ninguna duda de que esta cuestión se va a ir ordenando y la capacidad que ha tenido Chile, de crecer, de ampliar el espectro. ¿Qué el significa espectro ordenando? Disculpe para aclarar el Porque punto. Osandón ya porque hoy está día- ¿Qué tirando significa, bombas. ¿qué significa ordenar? Ordenar, tener la capacidad de tener 4 partidos políticos, juntarse toda la semana y un comité político donde se resuelve. ¿Y con Cast por dentro Pero ahí no o por está fuera? Cast. ¿Cast por dentro o por Pero fuera? sí, Pero eso faltan, es Javier. de Cast. faltan 3 años para la próxima Pero en tu elección concepción, presidencial, de orden, de ordenamiento, Yo no- yo- ¿Cast está dentro o afuera? No, hoy día está afuera, hoy día Fuera. está fuera y esa es una decisión que también depende de él, de ver de qué manera él, pensando en un proyecto más de largo plazo, se mete en esta institucionalidad o no. Silvia, Sí, o Clarisa. diputado, usted le saca mucho en cara a la izquierda, ¿verdad? Que ellos todavía están defendiendo regímenes autoritarios o semiautoritarios, pero hoy. Pero me acuerdo cuando el fenómeno Bolsonaro, cuando diputados o políticos de su partido corrieron a abrazar a Bolsonaro, que tiene un discurso Pero critiqué. bastante preocupante. Está bien usted, pero usted habla de la izquierda y yo estoy hablando de su partido. Ahora, hubiese Y de votado por centro- Bolsonaro en Brasil, en el actual, obviamente, o sea, Es que no había más Con un alternativa. hombre malo. Hubiese votado claramente. Silvia Izaguirre no ha terminado su Javier, palabra. pero Le pido Javier, respeto, Silvia no Izaguirre, estoy preguntando ¿no? si por qué uno vota cuando las dos opciones son malas. Lo que yo estoy diciendo es que más allá, cuando uno está obligado a votar por alguien que no le gusta, él es de un discurso muy agresivo, muy extremo, que yo creo que no es algo que uno quisiera para Chile. Me parece que cuando usted dice que a Chile vamos le haría bien a José Antonio Cast adentro, me parece que José Antonio Cast le hace mal a Chile. Esa es mi posición. Creo que... ¿Por qué le va a hacer mal? Porque los extremos, porque una persona... Muy breve, porque yo sé que tú conoces. ¿Tú crees que Donald Trump hoy día es lo mismo que era hace 3 años cuando era candidato, o hace 2 años cuando era Casi candidato? peor. ¿Sabes qué? No me gusta opinar de Ya temas veo. que no conozco en profundidad. Yo no voy a opinar sobre Trump ni Estados Unidos porque al final uno cae en puros lugares comunes que no aportan. Pero Y el Bolsonaro, discurso... y Bolsonaro hay que evaluarlo también. Hay por que evaluar su mérito, gobierno. Yo estoy hablando solamente de sus declaraciones antes, ¿ya? Que no compartimos. Que no compartimos, O ¿verdad? las recientes, po. Se ha tenido declaraciones Bastante también. más seria. Bueno, Su ministra- pero, ministra de la pero mi Mujer. punto... La mujer, los temas medioambientales. Los Bastante más hombres se seria. visten O sea, de celeste. yo creo que los extremos, como es para mí José Antonio Cast y ciertos extremos en la izquierda, no le hacen bien a Chile y ojalá que pudiéramos tener un gobierno más de centro quizás de derecha para usted, a mí me gusta el centro, sin apellido, pero en ese sentido creo que también la derecha tiene que hacerse una autocrítica hacia dónde quiere avanzar y cómo tenemos que avanzar, porque está siendo tensionada, obviamente, electoralmente por José Antonio Silvia, no Cast. es suficiente. Pero, ojo, una cosa es la tensión electoral, que ustedes también lo están viviendo en la izquierda con el Frente Amplio, pero otra cosa es el proyecto de país que queremos tener y qué tenemos que hacer para poder Silvia, una avanzar hacia preguntita- allá. una pregunta Pero son a dos ti. cosas distintas, no nos podemos confundir. No es suficiente que alguien que fue candidato a la U recién diga, en estas condiciones, Cast por fuera. Cast está fuera, lo acaba de decir. Eso no es una Pues sí, lo autocrítica. ha dicho él también. Pero me es que parece súper bien, pero no es me quedo suficiente tan... para lo que ustedes piden, un poco de mantener la línea clara de lo que quieren. Sí, pero no lo veo con la Jacqueline Van Rieselberger, por ejemplo. Y entiendo ¿Qué no que la ves con UDI... él?
veo Que haga la que... misma- Yo claramente le competí, o sea, claramente hemos Yo veo tenido que diferencias. la Jacqueline quiere, digamos, acaparar el público de José Antonio Kast y para eso se tiene que hacer ella con un discurso más de extrema izquierda para, digamos, De extrema izquierda. seducir Lo que a pasa, esas yo personas. creo que Eso es lo la- que- Claro, tú habrías votado por Bolsonaro, ella fue a ver a Bolsonaro. Sí, es que yo creo que el 99%, es que eso del público de José Antonio Kast, el 99% de los chilenos no son políticos. O sea, este panel representa el 1% de los chilenos que pertenecemos a algún partido político acá. Lo que ha ocurrido hoy día es un fenómeno donde la gente está bien enojada con la clase política, con este 1%, y buscan de repente en personas como José Antonio Kast. En Brasil es mucho más evidente el fenómeno, porque ahí hay corrupción, La molestia asesinatos, o sea, una cuestión... No, aquí y no hay corrupción. No, está bien, pero no al nivel de lo que ocurrió en Brasil por Kena. O sea, No no al nivel, sabemos. yo creo que no al nivel, y hay un dato objetivo, 80.000 personas todos los años se mueren asesinados en las calles en Brasil. O sea, claramente hay Eso una es respuesta... distinto Bueno, a la claramente hay una corrupción. respuesta a algo concreto que Una yo crisis tengo la impresión... institucional. Y por Allá eso, no por nos eso yo digo... mandan a clases de Claro, por ética. eso yo digo que Nos haber meten derrotado a la presos. izquierda y hoy día, no sé, una semana que lleva Bolsonaro en el poder, veamos cómo lo hacen. O sea, Bueno, una evaluémoslo. semana A mí no ya me hizo- gustan. tomó 4 a mí no- medidas, ¿ah? A mí no me molestan tanto. Esta Sé que en eso, porque son económicas. son económicas. Esta limpieza ideológica que planteó el Así sector es. público, Bolsonaro también puede ser compleja. Una casa de bruja que empieza distinto, en fin. Clarisa. Digamos, Comunicacional. yo creo que aquí hay algo, yo me voy a suscribir a algo que planteó Loreto. Lo que realmente está pasando es un debilitamiento de la democracia. En un sentido nuevo, Lago por lo eso dijo. digo Lago lo dijo. que el discurso, la intencionalidad escondida a la que se sumó lamentablemente con entusiasmo la bancada UDI de José Antonio Kast fue generar este humo de esta discusión para esconder esto otro. Hoy día el temor no son las dictaduras militares surgidas de golpe. Hoy día las dificultades son erosionar la credibilidad del sistema político y de sus instituciones, desconfiar de ellas, cuestión que este tipo de discusiones las alimenta, no tengo ninguna duda, para que surjan estos salvadores que nos vamos a hacer cargo, tipo los Bolsonaro, los Trump. Los que- Chávez. lo- ¿O no? Chávez está muerto. No, pero Chávez obedece al mismo fenómeno en Venezuela. Exactamente. Cuando Pero Adeco, bien. cuando Pero bien. Adeco y Eso- Copey... eso- pero ese es el creo que escenario. su Sí, pero lo manera, hizo bien. su expresión más nítida es Maduro. fue producto de Yo eso. creo que Sí, pero lo hizo entre bien. Chávez y Maduro hay una diferencia, es Pero decir, cuando partió fue es mucho más fuerte. Pero no entremos de nuevo en esa discusión. Yo quiero volver a... para el Es que ejemplo. quiero volver a la... Chile tiene una solidez institucional Que hay que cuidar. respecto de los otros En eso países estamos de que, acuerdo. ojo, tenemos que cuidar. Y yo creo que la intencionalidad política, y en eso pisar el palito es un riesgo gravísimo, es precisamente hacer que no sean creíbles las figuras que vienen de las instituciones políticas, de los partidos, con todo lo ¿Y sientes debilitado. que la UDI pisa Yo el siento palito? que la imagen Ella cree que la UDI yo construye vi, el palito, o sea, la, locura. la imagen que uno vio, no yo, todos los espectadores habrán visto en la cámara, esta foto puesta acá, esta interpelación. Pero leíste lo que decía, ¿no? ¿Sabes qué? Cada vez la gente lee menos y Pero ve era más. una frase, no me A te pregunto a ti, Clarisa. Boric no le escucharon el perdón. Porque a la Boric frase, le vieron... la frase no era descalificatoria para Boric, no ¿Te se le puedo? llamó... No, Era No era tus hechos descalificable. desmienten ¿Te tus puedo? palabras. Eso ¿Viste es. tú Mira. cómo pusieron Tus hechos desmienten tu ante la Comisión de Ética de la Cámara los términos? Yo estuve en que la Comisión UDI de Ética, así Bueno, que- pero la carta con la que presentaron la denuncia contra Boric es violentísima, con expresiones que son inusuales, en mi opinión. Estamos exacerbando es decir, estamos haciendo que Hay la que gente cuidarlo de la- Y lleguemos a un acuerdo, apague el Clarisa, televisor, entonces. no Cuidemos. escuche más. Lleguemos a un de acuerdo y esto. cuidémoslo más. O sea, y en eso tenemos responsabilidades Por eso absolutamente tenemos que hablar más y compartidas. hablar Absolutamente menos todo en compartidas. general. Y desde los Usar medios menos también, el ya- Twitter, dar menos Claro, pues. entrevistas fogosas, hacer bien las cosas, estar con la gente, salir al Me imagino que territorio, leíste la hacer entrevista de política. Ronaldo Cornejo hacer pide la Pero en palabra. este clip yo veo que el tiempo avanza y yo no quisiera decir una palabra respecto a lo que ha pasado estos últimos días en la región metropolitana. Porque si hay un fenómeno Ahí tenés- que va a exigir de acuerdos, de grandes consensos, y para decirlo con claridad, de unanimidad, es precisamente el rechazo a estas expresiones de terrorismo que han ocurrido en los últimos días en Chile. Y pone de nuevo como desafío ponerse de acuerdo particularmente en el Parlamento respecto de un tema que hace mucho tiempo que se viene discutiendo y no se despacha, que es la nueva ley, la modificación de la ley antiterrorista. Y también expresar mi preocupación por lo siguiente, porque
entiendo yo que quienes se autoatribuyen o se atribuyen estos atentados a un grupo terrorista, ya no recuerdo el nombre, Eco no sé cuánto, De los salvajes. es aparentemente el mismo que hace 2 años atrás atentó aparentemente. Y en O sea, Bochef el también. propio Landerreche no cree mucho en eso. Bueno, pero Pero el propio Landerreche... mira, grave sería que fuera lo mismo. Este grupo el que lo había atentado. Pero más grave aún es que han pasado 2 años y no se sabe absolutamente nada respecto de quiénes fueron los autores del atentado contra Óscar Landerreche. Y eso es un problema complejo, no solo que exploten bombas, sino que no se descubra a los culpables. Bueno, íbamos a ese tema de las bombas lo íbamos a tocar después. Ah, ya, No, perfecto. su mérito propio se adelantó un poco. No, sí. Está bien, Es que estaba preocupado por Sí, el no, tema. está bien, porque tenemos incluso un apoyo Ah, ya. en material para mostrar, pero quiero ir cerrando el otro tema porque me parece de particular importancia el ir acercando posiciones de moderación, de poner el punto sobre estos extremos y esta beligerancia Yo que no se sé empieza si a es instalar. moderación la palabra, perdona que te interrumpa. Sí, no, por favor. No, de sensatez. Yo diría de cuidado con la fragilización del... Yo no sé si eso es moderar. Yo creo que se trata simplemente de cuál es el foco. Ser del- moderado en las diferencias. No, pero espérate, cuidadoso. pero en este clima de deterioro, así como contribuye el mundo político, también contribuyen actitudes, Clarisa, como la del Contralor, que desata una guerra civil al interior de una 100%. institución De contra la acuerdo. señora Pérez. Que es lo que Eso decía hoy. tampoco O en la calle pegarle, o en la la calle pegarle al polarización. presidente del Tribunal o pegarle al Constitucional. presidente o sea, del Tribunal Constitucional en la calle Todas porque no está de cosas acuerdo que con los recogió que hoy le el pegan. presidente Lago en una entrevista. Sí, por eso Diario creo que La Tercera. fue Una muy buena razonable entrevista la del entrevista. por presidente Lago. Yo respecto a este mismo tema quiero decir que a mí me tiene súper impactada porque nunca me esperé escuchar declaraciones como la de Camila Flores, nunca, jamás, que una diputada lo dijera. Las redes sociales, ustedes saben que da para todo y uno se dice cualquier cosa, en fin. Nunca esperé que la vocera dijera lo que dijo después de lo que dijo Camila Flores. Nunca esperé que agarraran a patadas al presidente del Tribunal Constitucional. Terrible, Me ¿no? alegro escuchar. Terrible. Sí, Qué no, bueno, no, gente no. que lo Es que justifica. lo que ¿Sí? quiero decir es que estamos como en una situación de espiral de violencia. A los carabineros En que le que- pegaron también en... Sí, bueno, pero ahí quiero decir también además que no medimos la consecuencia de la violencia. Yo lo he dicho aquí y en la Quebrada Ají. Yo fui reportera gráfica, sigo siendo reportera gráfica. La violencia de Carabineros hacia los estudiantes y que más lo criminalizó fue el anterior ministro del Interior del gobierno de Piñera, que fue Hinspeter, no ha disminuido un ápice. La diferencia es que hoy día no desaparece. Pero lo que quiero decir que esta espiral a mí me tiene choqueada. O sea, nunca me imaginé que una persona que ostenta un cargo público, como un diputado, una diputada, y una vocera de gobierno fuera capaz de decir algo así y que fuera aplaudida por un partido que tiene distintas. ¿Y por qué quiero decir que es tan grave? Porque lamentablemente me encuentro con gente en el Persa, yo siempre les cuento, en la calle, que tiene miedo, nos tiene miedo. Tiene miedo de lo que está pasando. Están asustadas. Es que preocupación. quiero decir Inseguridad. que se sienten súper inseguras y no ya tanto como de los ladrones, no sé qué, se sienten inseguras del clima que hay. Y esto se genera porque hay cosas, y por eso es tan importante, y ahí se van a tirar el cogote, pero lo voy a decir, es tan importante que salga una ley que también detenga este negacionismo, y yo quería decirlo en especial en las autoridades, porque uno puede pensar lo que quiere, pero siendo autoridad no puede decir lo que quiere. No. El primer sancionado habría sido... El primer sancionado hubiese sido Gabriel Boric. O sea, el primero. Si es el primero, Pero te demuestra... Será primero. Sí, pero yo creo que la libertad de expresión es más importante. Sí, la ley, Oye, exactamente. y yo creo que lo dos cosas han que leído, supongo, la ley. Insisto, yo creo que hay una responsabilidad de todos los sectores. O sea, yo creo que no
ejemplificar esto en una diputada de Lo derecha, acabo la de vocera. decir. No, es que es más relevante. amplio que eso. Es que, sí, pero lo ejemplificas en dos personas justamente de gobierno y de derecha. Entonces yo creo y que y no lo dije estás también diciendo la amplio. golpiza No es tan amplio. el presidente del Eso, Tribunal es que Constitucional eso, que es me cae cuando como uno las lo habla de pelotas. amplio, por lo tiene que hablar así de amplio. Y lo tiene que hablar como lo hablamos el domingo pasado. Acá todos condenamos, pero yo creo que hoy día se han dado pasos relevantes que ya no solamente condenar, sino que de verdad buscar las sanciones. Y lo hablamos el otro día. Incluso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronunció respecto de la golpiza que recibieron los carabineros en Ahumada. Pues, Y ella dijo claramente en un tuit al inicio de la jornada, muy tibio, donde se condenaba la violencia, pero a las 5 de la tarde fue mucho más precisa y habló de la Fiscalía, del Ministerio Público y que debían buscarse sanciones y los responsables. Y eso es relevante y lo dice la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso es transversal, Kena, no es solamente la diputada de derecha, la vocera. Yo creo que cuando tú pones el tema es justo decirlo hacia todos, hacia la defensa, y ella lo dijo muy claramente, no solamente a los carabineros que recibieron la golpiza en Ahumada, habló de los más de miles de carabineros que estaban en las calles, requerían seguridad. Y ese tipo de cosas son las que tienen que cambiar hoy día. Respecto de Chile Vamos, y preguntarle al diputado, yo creo que hay un desafío, pero también creo que es relevante que muchas veces se ha hablado en este panel de que Chile Vamos está en crisis y que hay un sector en crisis. En lo personal yo no veo eso. Indudablemente hay desafíos. Hay un José Antonio Caz que está por fuera, que está con ideas tal vez distintas, pero Chile Vamos es una coalición que se ha parado frente a 4 partidos, se ha mantenido en unidad, en diversidad, indudablemente es algo viviente, no es algo que esté totalmente zanjado. Entonces, un poco, diputado, se vienen 2 años tremendamente relevantes. Usted acaba de salir de este tema de competencia interna. 3 años de gobierno que 3 años. No, pero se vienen 2 años relevantes Claro, en porque elecciones. el tercero Se ya, vienen, el cuarto ya está se metido en vienen, elecciones. se vienen 2 años muy relevantes que tienen que ver con las elecciones municipales, Exacto. lo que son los gobernadores 2021. regionales. 20. Entonces, ¿cómo ve usted el clima que se ha ido dando? Porque en lo personal yo no veo que haya crisis en Chile Vamos. Yo creo que hay desafíos indudablemente. Hay 4 partidos. Hemos dado muestras fehacientes que podemos convivir en diversidad y que se van estableciendo ciertos límites, pero usted lo dijo, comité político, reuniones coordinadas y ese tipo de cosas. ¿Cómo se ven los próximos 2 años? Institucionalidad sobre todo. A ver, pero solamente hacerme cargo del proyecto que es tan anhelado por la Kena, el tema del negacionismo, porque creo que es importante hacer, ante todo, libertad de expresión. Personas en un panel como este podrían ser sancionadas en una ley como esa. Es una vieja mala idea de la izquierda extrema, o sea, y se aplica en otros países para acallar a los opositores. Y en la actual estructura jurídica chilena existen las maneras de sancionar las injurias, las calumnias. O sea, y creo que es importante hacer ese punto. Sobre lo que me plantea Loreto, Pero más importante es la Perdón, libertad de pero expresión. la Pinochet libertad de también. expresión ante todo. La libertad de Javier, expresión pero ante todo. Pinochet también. Silvia. Pero tengamos consecuencias. Por eso te Y digo. no pero- solamente la en izquierda, es Alemania, también de la derecha el tema de la No, sensibilidad. pero este tipo de leyes ha sido muy aplicada en países de izquierda. Sí, sobre todo en Alemania, por ejemplo, o en Francia. Está bien. Por favor. Pero no. pero- Existen pero en tiene- países de no, democracia Pero lo muy pueden desconectar de sólidas. Chile Vamos, que es una coalición. que Y yo está quiero pasar a lo unida. que para mí es realmente importante. O sea, acá tenemos un desafío como coalición de sacar adelante un programa de gobierno, que son las razones. A Piñera no lo eligieron para estar todo el día pensando qué pasó con Boric, qué pasó, ni siquiera para una situación tan lamentable en una región como la Araucanía, como lo que ocurrió con Camilo Catrillanca. Sí hacerse cargo de una reforma y una modernización a nuestras policías, sí hacerse cargo de que el crecimiento económico, que hoy día, que las pensiones, que la reforma tributaria, que la reforma laboral, que eso se empiece a notar en las casas de Chile, en las familias de Chile. Y eso es algo que, y probablemente es el gran desafío para los próximos 2 años, porque hoy día Chile ha crecido 2, 3 veces más de lo que venía haciéndolo en los últimos 4 años, pero los chilenos todavía no perciben en su bolsillo, todavía no perciben en su casa que esto se les note. Y yo creo que el gran desafío de estos Ni se próximos les va a 2 años notar. tiene que ver con eso, con que eso llegue a la casa. Calidad de vida, compatibilizar el tiempo con familia, trabajo, espacios públicos. Lo ha hecho muy bien Joaquín Lavín en ese sentido. Y creo que por ahí van los desafíos de nuestra coalición y yo no tengo ninguna duda que con una cierta cohesión, institucionalidad, vamos a ser exitosos. Y yo creo que vamos a poder proyectar este gobierno por 4 años más. Javier Macaya, diputado UDI, le queremos agradecer su presencia esta mañana en el Estado Nacional. Vamos a volver, Kena, Silvia, tenemos más Ahí me pueden espacio. pelar en mi Tenemos ausencia. un No, segundo pues anda bloque. escuchando en la- Hacemos en una la pausa radio. y volvemos en el Estado Nacional. La radio la voy a escuchar.
11 con 9, con 8 minutos, estamos en Estado Nacional, aquí en TVN, este domingo 6 de enero, tempranito en la mañana. Y esta semana nos sacudió un bombazo, claro, ocurrió en Vicuña Maquena, en un punto, pero estas cosas sacuden a la sociedad, porque cuando hay bombazos tiene efectos que reverberan en todo el país y nos cuestionamos un montón de cosas. Aldo Cornejo, por favor. No, yo creo que en esta materia no corresponden los matices para los efectos de pronunciarse sobre un hecho de esta naturaleza, porque no solo fue un bombazo, hubo 5 personas heridas, una de las cuales todavía de nacionalidad venezolana, entiendo, permanece hospitalizada. Yo creo que hay un desafío, que tiene que ver con la unanimidad de la sociedad, tanto el mundo político como la sociedad civil, de condena absoluta, sin reservas, sin matices a hechos de esta naturaleza, porque además estuvo acompañado con 2 o 3 días de mucho aviso de bomba falsa, que generó, en particular en el centro de Santiago, un clima de inseguridad, de temor, de preocupación. Plantea un desafío también para el mundo político. Yo creo que en estas materias, repito lo que dije al comienzo, no caben los matices, sino que hay que actuar con la mayor prontitud y también desde el punto de vista investigativo. Yo lo dije delante y lo repito ahora, a mí me preocupa porque hace 2 años ocurrió un hecho de esta naturaleza que presuntivamente el mismo grupo, presuntivamente... El 13 de enero del 2017 en la casa de Óscar Landerreche, entonces presidente de Codelco. Dicho de paso, la Fiscalía no ha llegado a nada. Y aquí no hay nada. Orejas también. Por eso no sé si no tienen las herramientas, no sé si no tienen las capacidades, pero aquí en 2 años debiéramos tener algo más avanzado, ¿o no? Y ocurre que la misma Fiscalía que investiga el hecho de Landerreche es la que va a investigar ahora la Fiscalía Centro Sur, entiendo, el hecho de la bomba en el paradero del Transantiago. Entonces, es válida la pregunta. ¿Hay suficiente capacidad investigativa como para detectar, hay suficiente inteligencia policial para detectar un grupo como este, que tiene hasta una página web? Claro, Sí, pero eso es lo ¿La que lo hace encontraste? dudar. No, Yo no la pude Yo encontrar. tampoco pude entrar. Yo creo que- la Deben busqué. bajar y subir, debe ser Yo difícil. creo que primero comparto absolutamente la condena que hace Aldo. Yo creo que la vamos a compartir toda la condena sin importar quién fue. A mí no me interesa quién fue. Sí. A mí no me interesa que si alguien sintió que su manera de expresarse a través de una bomba, de una vía violenta, que le generó daño a personas anónimas, transeúntes, ciudadanos, eso es condenable y no me interesa de dónde venga esa bomba. Es condenable. ¿Por qué? Porque de nuevo atenta contra el Estado de Derecho y da una señal de fragilidad de nuestra democracia y en eso con Clarisa yo comparto ese llamado. Ahora, desde toda lógica uno dice, bueno, y esto en la política, en una política que está muy polarizada, con una sociedad que no está polarizada. La sociedad chilena no está polarizada. La política está polarizada. La política se ha transformado en extremo. La política, y por lo mismo, hay mucha gente que se siente legítimamente ajena a esa política. Ve esa discusión y la siente ajena. Dice, bueno, ¿y qué tengo que ver yo ahí? Y yo por eso que a mí, yo creo que hay un espacio para reformas políticas, sin duda que hay un espacio, veamos bien cómo perfeccionar, pero me preocupa una sola cosa, no demos la sensación de que vamos a priorizar la reforma política y vamos a dejar de lado las pensiones, que vamos a priorizar la reforma política No se puede y vamos a caminar dejar... y mascar chicle. Es que hasta ahora no se ha demostrado que es así, porque hemos tenido 1, 2 y 3 reformas políticas profundas de nuestro sistema y resulta que hemos ido dejando pendientes, para la opinión de la ciudadanía, temas que son muy importantes. Hoy día sobre la mesa, y por eso yo creo que el 2019, si uno dice, este es el primer programa del 2019, el último de esta temporada, pero el primero del 2019 dice con optimismo, dice, este año la política como sistema, gobierno, oposición, tiene una gran oportunidad. ¿Te puedo hacer una ¿Por qué? Porque están planteadas exactamente 2 reformas. Una, la modernización tributaria, ponernos de acuerdo en los ingresos, las disponibilidades de recursos, y segundo, la reforma de pensiones. Y yo quiero decir que hay... Y me atrevo a reconocer, ¿no es cierto?, en la centroizquierda chilena, voces que entienden de que esto no se puede postergar, de que el 2019 es el año de estas reformas. ¿Por qué? Porque más allá de que el Congreso se dedique y contrate a cualquier consultora de imagen, a cualquier experto en comunicaciones, es estas reformas las que le dan legitimidad a la política y le dan legitimidad a gobierno y oposición. Aldo, ¿le quieres hacer una pregunta, parece? Sí, una Y pregunta, luego, Gonzalo. Clarisa. Mira, yo creo que siempre ha habido espacio para reformas políticas, siempre. Lo que pasa es que para un sector político y particular, y lo quiero decir con toda claridad, para la derecha, siempre fue aparentemente más urgente la seguridad, en fin, y no las reformas políticas. Yo parto, lo dije creo,
yo no acepto que al presidente del Tribunal Constitucional se le agreda en la calle, a él ni a nadie. Pero también hagámonos una pregunta con sinceridad, aprovechando de que el primer programa y el último. El primero de Lo que último ocurrió de- en el Tribunal Constitucional, que viene ocurriendo hace rato, ¿no crees tú que corresponde también a una cierta molestia, para llamarlo elegantemente, de mucha gente que siente que votó por determinados parlamentarios, que el Congreso aprobó una determinada reforma y después, muy respetables son los miembros del Tribunal Constitucional, las cosas se terminan resolviendo en el Tribunal Constitucional? Y te hago una pregunta, te devuelvo la pregunta, pero en el fondo, No, porque ¿qué es lo para que- no quedarnos en la forma. Porque es verdad que No, si lo que te tiene un quiero punto decir con que esto se- Haga la es- pregunta, ¿qué es la pregunta? Lo que te quiero decir, Gonzalo, es que es, creo yo, urgente también que nuestras instituciones políticas, como el Tribunal Constitucional u otras, respondan de alguna manera a lo que es el Chile de hoy día. Si no puede ser que el Tribunal Constitucional, que yo no digo que desaparezca. Modifique la voluntad Sí, electoral eso a mí me parece que es representada en el Congreso casi una Nacional. provocación para mucha Gonzalo. gente que legítimamente cree en el aborto, en las hachas causales. Por eso es importante la educación cívica, porque finalmente lo que hace el Congreso, hay gente que repite que es una tercera cámara, y eso no es verdad. No es una tercera cámara. No, Pero no lo es. actúa En teoría no. como tal. Es que no, tampoco, no actúa como tal. Hagámonos cargo. Cuando Chile Vamos va al Tribunal Constitucional, cuando la ex nueva mayoría va al Tribunal Constitucional, ¿por qué van? Porque consideran que hay una ley que infringe la Constitución. Ese es el rol del Tribunal Constitucional. Pero, Si alguien yo no estoy si alguien- con- Cuando no, no pero están de eso es lo acuerdo y que cuando eso es, están de acuerdo se quedan cada callados. una de las veces que se ha pronunciado a favor o en contra, cuando validó que esta Constitución sí permitía, por ejemplo, una ley de aborto de 3 causales, a pesar de que hay gente que sostenía que no, que esta Constitución es así imposible que existiera el aborto en Chile. Pero El agregó, Tribunal agregó, Constitucional- pero agregó la el objeción de Tribunal- conciencia. El Tribunal Clarísimo. Constitucional dijo que sí. Constitucional. Yo- Clarisa Sí. Sardi. Sí, primero hablar sobre la pregunta inicial que nos formulaste, Matías. Yo creo que es importante no solo decir que condenamos todo esto, sino poder referir de la magnitud de lo grave que es esto. Pregunté a abogados, pregunté a expertos, hice una indagatoria desde que tuvimos el primer caso de los mismos que denuncian, se autodenuncian. O antes en el subcentro de Las Condes. No, primero empieza con la primera pública que conocemos con el presidente de Con Codelco, Landerreche. Oscar Landerreche. O sea, Nos este grupo. enteramos por la prensa que hubo 5 atentados antes del de Vicuña Maquena durante todo el 2018, también por el mismo grupo. ¿Cuáles las características que tiene? Y por eso decía es importante traerlo a colación, porque es serio y por lo tanto realmente esto califica como actos terroristas, sin ninguna duda. Si bien la prensa habló de que eran bombas caseras, caseras significa que no se compran industrialmente, están procesadas, pero a juicio de expertos muy sofisticadas, de alto poder y son letales, están hechas para matar. No es para hacer ruido ni para generar miedo solamente. Son bombas. Están hechos de manera muy sea, sofisticada. que el que las puso con- estuvo dispuesto no a que dispuesto, muriera alguien. está dispuesto. Hay que preguntarse por qué no murió. A matar. Si tú Y te eso- preguntas, la de Oscar Landerreche eran balas que salieron disparadas que si le dan a él o a la hija o a su nana, mueren. Se le incrustó a Oscar la misma lanceta que le perforó una mano, es la que le perforó la pierna a la señora venezolana, que si le da en otra parte donde hay una arteria, muere. Quiero decir, de esa magnitud de gravedad, y por lo tanto está claro que tenemos un déficit de inteligencia para abordar estos fenómenos que debiera ser muy importante de asumir. Ya tenemos la amarga experiencia de cosas hechas más o menos a la virulí para resolver problemas complejos. Bueno, este es un problema cuando ya vamos en el 6º atentado como para tener realmente inteligencia puesta muy sobre la materia. Y sobre lo otro, porque no puedo no hacerte una reacción. Comparto con que hay urgencias y prioridades en la sociedad que están postergadas. La reforma de pensiones la tenemos postergada desde el gobierno anterior y sí o sí hay que resolverlo. Podrá haber diferencia en el Congreso cómo lo resolvamos, legítimo. pero hay que hacerlo. Que hay que meterse en una reforma tributaria que permitirá mantener el financiamiento de esas y otras demandas crecientes de la población. Yo creo que eso es obvio. Pero no Pero se hace. que esto sea contrapuesto con reformas políticas precisamente por todo lo que hemos discutido esta mañana.
Puede ser que el Tribunal Constitucional, que requiere reforma, incluso la discusión es quiénes los integran, cómo se eligen los que los integran, es una discusión muy legítima. Puede ser que muchas de sus resoluciones se apeguen a la Constitución, lo que habla de que estamos ya en los límites de que hay que hacer un cambio a la Constitución. Si francamente la Constitución permite algo aberrante, y es que instituciones de salud que reciben fondos públicos declaren qué es lo que van a hacer o no. Eso lo permite la Constitución. La Constitución no debiera amparar que con fondos públicos se... una posición. ¿Por qué no, Clarisa? Loreto, Seguiel, en por el favor. fondo lo que quiero decir es que más allá de los fallos del Tribunal Constitucional tenemos pendiente la institucionalidad política porque no nos queremos hacer cargo de que hay que hacer cambios constitucionales para tener un sistema previsional como corresponde, para tener un sistema de salud como corresponde, eso es postergar, para ¿no? tener... Es muy No, urgente. es en paralelo. Nadie dice No que es no excluyente, discutas, dice. pero tú necesitas amparar desde tiene una que ser como la constitución. mujer, La tiene que ser como una mujer. historia ha demostrado que no Ser es capaz para... Loreto, de Seguiel, hacer por varias favor. cosas a la vez. Déjame Al mismo referirme a primero, antes del tema constitucional y el tribunal, al tema de terrorista. Yo creo que hay dos cosas que ojalá uno encuentre un acuerdo político, ¿eh? Y es que no olvidemos que el 23 de marzo, recién casi asumido, el presidente Piñera presentó una indicación sustitutiva respecto de la ley que ya había ingresado La presidenta Bachelet. el 2017. Que había avanzado poquitito o algo, para decirlo claro, porque en el fondo... Está avanzado nada. Es que para allá voy. Que un poquito Es menos que poquitito. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ese es el tema. Porque la anterior fue presentada, y esto, más que entrar en el empate, en noviembre del 2017. O sea, de verdad estábamos a puerta cumplir. terminada de gobierno. Fue por cumplir. Y Vamos esta fue- empatando. No, pero es que los quienes nos están escuchando que sepan, en noviembre del 2017 presentan mejoras al tema de la ley antiterrorista del gobierno anterior. Y está perfecto, pero está muy encima de su término de gobierno. Este gobierno, al inicio de su gobierno, presenta las indicaciones. ¿Qué es lo que encuentro rescatable más allá de entrar en un tema que creo que el gobierno se puso firme y sabía que esto era prioridad? Uno lee ayer al ex fiscal nacional, Sabas Chaguán, ¿no es cierto? Y dentro de los 11 cambios que propuso el gobierno, ¿no es cierto?, hay algunos que él también considera que son claves y me gustaría como leerlos porque al final esa es la diferencia de lo que estamos hoy día viviendo. Uno, la tipificación del delito, que eso es parte de la indicación que presentó el presidente Piñera. era parte del ¿No es proyecto cierto? de la No, presidenta está bien, Bachelet. pero más allá, estoy hablando de lo que tenemos hoy día. Y cuando tú ves a un exfiscal El tipo, mira. que dice esto, al final uno empieza a darse cuenta que puede haber acuerdos políticos y hay urgencia en esto. El tema de las técnicas de investigación, el tema de los agentes encubiertos, los reveladores, los agentes reveladores, el tema de poder, la comunicación telefónica, correos. Otro tema que él dice, la creación de la figura del cooperador eficaz, fundamental. Y eso hoy día no está. Disculpa, todo eso existe en la ley de droga. Y ¿Te no en la fijas? ley No está antiterrorista. acá. El tema de Porque que hay tú puedas consenso en una y ocupar, en la otra. pedir a un fiscal especial de investigación, que se da en el caso de los temas de lesa humanidad o efectivamente de genocidio. Entonces, eso es lo que hoy día uno se da cuenta que el proyecto de ley, las indicaciones tienen. Entonces, lo que uno espera es que hubiera un acuerdo político para que eso avanzara, porque eso está desde el 23 de marzo ingresado al Congreso. Loreto, pero lo que dice Gonzalo, que al pasar el comentario, dice, porque en el caso de drogas, por ejemplo, hay unanimidad. Se construyó un consenso. En el tema de terrorismo, tenemos algunos complejos y todavía se separa políticamente, el tema es sensible, hay traumas de lado y lado, quién quiere o no quiere tocar el tema, por eso no hemos llegado a ciertos consensos como los ponía Sabas Chaguán en la prensa ayer. Pero ojo, los pone él, pero sí, Matías, son parte del sin proyecto duda, desde el sin 23 duda. de marzo. Pero ¿por Entonces, qué no le entramos a esos temas directamente? Bueno. Kena. No tengo idea. Yo creo que la ley antiterrorista aquí se ha aplicado siempre tan mal que hay que llegar al consenso en su momento entre todos y todes para sacar una ley que no ponga nada en riesgo, que no sea posible que se bypassee nada. Porque hemos tenido una cosa con gente con pasamontaña, después se ha sabido que, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, que pertenecía a Carabinero, el famoso testigo camuflado o invisible o no sé qué. Entonces tiene que ser no solamente puntos así, tiene que ser una ley No, pero es una ley. Estos son los puntos de la ley. Déjame terminar. Una ley con esos puntos súper, hiper desarrollados. Entonces, el gobierno tiene que tener la voluntad de ponerle tiempos y exigir que se estudie, qué sé yo. O sea, el gobierno el que le pone prioridades, le pone tiempo, qué sé yo. Y como son buenos para las comisiones, hacer una comisión equilibrada, por supuesto,
no como la que hicieron para las niñas y las violaciones, que eran puros hombres, sino que hay que buscar un buen consenso político. Ya he visto que se colabora, Boric y todo, pero yo quiero hablar de lo anterior, que me queda más pendiente. ¿Me permite una interrupción? Fíjate que es tan No, delicado. pues no, Perdón, no, disculpa. ya. No se la va a permitir. no te lo estoy El diálogo. Pero sí, No, es Es que que estamos hablando era del sobre el de mismo seguridad, tema. Dele, señor Aldo, dele. No, es que a propósito del consenso, tan cierto Todo el es rato te la permito. que ni siquiera ha habido consenso en los distintos gobiernos para calificar determinados actos Por eso, como terroristas. la tipificación Y ha es sido, delito. y ha sido Por eso motivo de la tiene que- campaña bueno. de los debates presidenciales. Eso ¿Usted es más aplicaría la ley importante. antiterrorista? Por eso es tan importante desmenuzar y que Bueno, se quede gracias, todo claro. Pero gracias, voy a lo otro. Ha sido muy amable. De nada, tú Por sabes su que siempre intermedio te siempre doy, te doy una gran curiosidad. la pasada. Mira, a mí me parece que después de seis actos terroristas por el grupo individualistas tendiendo a lo salvaje, miren el nombre por favor, y que además se dan el tupé de decir, hermanos chilenos, huyan lejos, ¿a dónde vamos a huir? Si dentro de todo, Chile es uno de los países que está... digámoslo, en buenas condiciones. Sí, comparémonos con otros países. estamos mejor. Yo no me iría a otros países, por supuesto, siempre. Pero siempre vamos a exigir estar Eso, mucho se puede mejor más. de acuerdo Aún a las se puede más. circunstancias de Oye. cada uno. Estamos bien. ¿Ya? Se logran acuerdos, ¿ah? ¿Ve? Sí, Porque se estos logra. espacios generan acuerdos. Comparto con este grupo que dice el progreso no existe, es una ilusión que es una esclavitud más. Eso lo comparto plenamente, después lo vean con Y calma justifican ustedes. la eventual muerte de personas que usan la tecnología. Aborrecemos No, la sí, pero tecnología eso y no lo hacen lo a, comparto, y lo no, hacen, no, no, perdón, quiero decir- y lo hacen a través de internet. Pero Pero mira, no, ibas no, bien. no, Estabas tan bien diciendo que Sí, estábamos bien en lo este que país. estoy diciendo que el exceso de progreso no asegura nada, sino que una esclavitud, la gente vive pegada al celular. Pero eso no se vive- logra poniendo bombas. Claro. Ya, pero no, se he compare. dicho, No se- claro. no he terminado, te di la palabra, más vale que ahora no te la doy. Vamos, más. Kiana, sí. Termina Sigo. Kiana y va la... No puede ser, Silvi. no condeno absoluta y totalmente las puestas de bomba, cualquier sea la cosa. Venga donde venga. Con ruido, sin ruido, no sé qué, porque puede ir pasando cualquier persona por ahí, me da lo mismo que sea ultraderecha la persona, nadie merece vivir, aunque sea de ruido, un terror así. Estoy de acuerdo contigo que hay un 70% de la población que de la política no está ni ahí, ni le interesan estos temas, los discuten, solo oye una bomba y chao, pasó, y no tampoco le ponen tanto color, ni es un tema. Pero habla muy mal de nuestra Clase política, institucionalidad. de nuestras policías de investigación. Y lo último Perdón, y la que quiero fiscalía. decir, Y de la Pero sobre este sí, tema... pero sigo con lo mismo. A propósito, a propósito de la, es que quiero responder todo. A propósito de las parches, de las soluciones, de las reformas, parche, que está bien hacer reformas porque en lo inmediato hay que hacer reformas. Lo que quiero decir es que hay que retomar el proyecto más importante para este país y que es una nueva constitución. ¿Para qué le temen a una nueva constitución? Dejemos de hacer parches que se van parchando y se va parchando y se va Silvia parchando. Aguirre. La podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Gracias. A ver, lo que dice la encuesta CEP es que la gente en sus casas, la nueva constitución está como en su última prioridad de las cosas que se mencionan. Es decir, En la encuesta, sí, pues. En la encuesta, o sea, Pero lo que si más la- le importa. Déjame a mí hablar a mi Silvia, pena ahora. Kiena. O sea, le importa mucho más lo que está pasando en seguridad, en salud, en educación, en pensiones, en otros temas. Y la verdad es que la nueva constitución es un tema que apasiona a los políticos, por lo general, pero a la gente en sus casas no mucho. Yo quería agarrarme lo que dijo Gonzalo, de que el 2019 y 2020 seguramente debieran ser 2 años importantes en avances legislativos. A mí me preocupa lo lento que ha estado este año. El primer gobierno de Piñera, en su primer año terminó Lavín con la ley de equidad y calidad, que yo creo que fue un aporte para la educación, fue una ley importante en esa materia. Bachelet en su primer año hizo 3 reformas importantes que las logró aprobar. La ley de inclusión. La ley de inclusión y otras más que yo no estaba de acuerdo, pero no importa, eran avances importantes. Este año yo siento que legislativamente no se ha avanzado prácticamente nada. ¿Ya? Yo sería súper crítica respecto de los avances que hay. Y te pongo ejemplo, el CAE, que es una cosa que afecta a miles de jóvenes en Chile
y no se ha avanzado nada. Y se problema que no hay presentó, acuerdo en el Congreso. se presentó relativamente muy pronto este año. Con la gratuidad para la educación técnico-profesional, recién hace unas semanas atrás se aprobó en general en discutir el proyecto. O sea, a ese nivel de retraso estamos llegando y creo que tenemos materias sumamente importantes, como lo que decías tú, tributaria, pensiones y, ojo, salud. Más todavía. Salud, que yo creo que es fundamental. Y lo que me preocupa... Se presentará la DISAPRE ahora, antes del... Y lo que me preocupa es que veo que hay posiciones súper absolutistas donde dicen yo no voy a aceptar nada que signifique tal cosa. Y creo que lo que uno tiene que pensar en democracia es cómo hacemos avances, aunque sean pequeños, que permitan a las personas estar mejor. Aunque tu posición probablemente no va a estar 100% representada y la posición del otro tampoco, pero es evidente que el proyecto del CAE, por ejemplo, que es lo que yo conozco, es un avance respecto a lo que hay hoy día. No puede ser perfecto, no le gustará a todo el mundo, pero a los jóvenes en sus casas y sus familias es un avance importante. ¿Vamos a avanzar en eso o no vamos a avanzar en eso? Tengo que responderle. Y ojo, te juro que pero ¿puedo terminar con una última cosa? Sí, por Que favor. dijo la Clarisa, que dijo que era aberrante que existan instituciones privadas en Chile que reciben recursos del Estado y que puedan decidir no hacer, por ejemplo, aborto. Incumplir la ley. Ella, Clarisa, yo te Incumplir quiero la decir ley. una cosa, y ahí yo creo que a mí, por lo menos... No hablo, perdón, pero que precisemos, incumplir la Está ley bien. con No. recursos públicos. Es que escúchame una cosa. En Alemania existe eso. La Constitución... en Alemania la Iglesia Católica tiene hospitales, muchos hospitales, que tienen libertad de objeción de conciencia, porque existe la objeción de conciencia institucional en Alemania, y pueden no practicar abortos si va en contra de su objeción de conciencia. Y están financiados con recursos públicos porque consideran que lo que ellos entregan es un beneficio para la sociedad. A mí me gusta, Chile. déjame decir, Clarisa, a mí me gusta una sociedad donde pueda estar el Estado colaborado con el sector privado y donde exista esa diversidad, porque creo que entregan un valor positivo. Entiendo que a la izquierda no le gusta, o a cierta izquierda no le gusta eso, a mí sí, ojalá lo podamos discutir. Pero la pregunta es... ¿Por qué no te vas? No. No te Me estás vas echando de país. Chile. No, Bueno, me puedo ir a Alemania si quieren, pero me gusta. Clarisa, me gusta Gonzalo, mire, es que una cosa. Quiero Todos quieren- aclarar Esa es la algo. actitud. Yo no quiero que nadie se vaya de Chile. Es broma, No quiero broma. que nadie se vaya. Que quede broma. todo. No se cabra chica, Recuperemos el tono optimista. A ver, del Felice. yo le quiero preguntar. Recién dice Silvia algo que está en la encuesta CEP, en el último de los intereses, lo de las reformas constitucionales, y que hay que preocuparse de las cosas que le interesan a la gente. ¿Es medio complejo o no como divorciar que la Constitución fuera como para extraterrestres, si no fuera para que nosotros vivamos mejor? Sí. Gonzalo Miller tiene la Sí, palabra. mira, yo Luego no Clarisa. le tengo miedo a ninguna discusión. A ninguna discusión. De hecho, la última elección presidencial había candidatos que ofrecían nueva constitución y había candidatos que no. Y la gente eligió al que dijo que no. O sea, para que no nos hagamos cargo, porque esto no es que algo que se esté no conversando ni nada. De hecho, cumpliendo programa. la presidenta Bachelet presentó un proyecto de nueva constitución, que sus propios parlamentarios dijeron, mira, nosotros no lo conocemos, no nos hacemos parte, y de hecho ahí está guardado. Pero yo quiero rescatar algo. Yo sí creo que se pueden dar al mismo tiempo las conversaciones. Pero eso mi llamado es a cuidar con mucho sentido las urgencias sociales. Porque la historia, lamentablemente, nos dice que avanza muy rápido la reforma política, sobre todo cuando afectan a los parlamentarios, y en cambio las reformas sociales siempre hay una buena razón para que no avancen. Entonces, cuidemos eso. Un solo ejemplo. Hoy día yo leí una entrevista, me acuerdo si en Mercurio, la Tercera, me lo da lo mismo, y a mí me chocó mucho porque salía la directora nacional del Sename, Susana Tonda, diciendo, le ruego a los parlamentarios. ¿De qué estaba rogando la directora del Sename? ¿De la subvención? Que por favor el martes, después de un año de rasgar vestidura, de hablar del Sename, de Los hablar de niños esto, primero. de los niños primero, después de un año, aprueben la subvención, mejorar la subvención, nada más, mejorar una ley corta. Al mismo tiempo y en paralelo, como estamos de acuerdo que sí se puede, en paralelo se está discutiendo la institucionalidad de fondo, pero una ley corta que permita ahora ya algo que podríamos haber hecho en marzo. Y resulta que vamos a llegar a enero, a fines. Yo lo que considero que sería una vergüenza que termine este año legislativo, Y no lo hayan. con todos nuestros parlamentarios sacándose fotos en el Sename, y que no tengamos ley corta para el Sename, que mejore la subvención para las instituciones. Clarisa tenía la palabra, pero un paréntesis para que no me odie, Kena. No. Un paréntesis de segundo, si vamos. ella es Vamos, capaz de derecho. postergar unos... No, un segundo. pero Está prohibido en Si la quiero licitación, no lo ve. Parece que no. responderle algo, Cortito. tiene que Sí, ver sí. con lo que A dije ver. tú, pero la compañera acá primero era una broma, una Sí, canción. se entendió. ya.
Tú dijiste que para la gente no era una prioridad la nueva Constitución. Ese verso No. está obsoleto. Y te quiero decir por qué. Porque para la gente tampoco es una prioridad la falta de agua. Porque no se dan cuenta que a futuro... Te invito a Petorca. A ver, no. Te invito a Petorca. No me hables de Hecho el Petorca. punto, hecho el punto. Déjame terminar. Sí, vaya. Es una Tampoco prioridad. nacionalmente es un punto. Para la gente de Petorca, por supuesto. Y no que solo sí. a la gente de Petorca, Entonces, a mucha gente. bueno, ¿me vas a dejar hablar? No, pero ¿O que tú te estás ves viendo un como- punto Ya, respecto del agua. No nos desordenemos porque Entonces, Clarisa está quiero esperando la palabra. decirte que como prioridad nacional para la gente tampoco es el agua. Pero nosotros tenemos la obligatoriedad de mirar hacia adelante, porque el agua va a faltar y una nueva constitución es fundamental Muchas gracias. para que este país Que esté en no mejores debe ser. condiciones. Muy Gracias. ordenadita en los segundos que pidió. Clarisa Bueno, Jardín. fue muy Gracias, para compañera. retomar tú citas el ejemplo alemán y dices, yo prefiero ese sistema, yo prefiero otro. Yo lo que estoy diciendo es que el espacio de un debate constitucional permite escuchar lo que mayoritariamente decida la sociedad chilena respecto de sus derechos. Si los va a hacer de una u otra manera. Simplemente señalo que reformar el Tribunal Constitucional es insuficiente porque el Tribunal Constitucional aplica lo que esta Constitución dice y muchos creemos que esta Constitución precisamente es un cuello de botella para abordar los grandes. Yo no digo que no haya que legislar en materia previsional, de reforma de salud, que estamos esperando que el ministro... Digo No, que el partamos por paraguas los escenarios, institucional sí. Partamos que de algo define pequeñito. lo que es público, lo que es privado, los roles, los derechos y deberes, ese marco que debiera regir para todas las legislaciones es lo que está pendiente en discusión. No es prioridad porque en la vida cotidiana de las personas es muy difícil hacer el puente entre esa necesidad urgente y la relacionarlo. Constitución. Pero uno de los roles de la política es poder responder a las urgencias y tratar de entender qué es lo que es relevante para que las urgencias puedan ser resueltas. Porque muchas veces una legislación que responde a hoy, que es mi preocupación con la previsional, lo que hace es no leer el futuro. De aquí a 40 años, cuando entre en régimen el sistema previsional, el mundo del trabajo habrá cambiado tanto que en 10 años más va a estar obsoleta esa ley. Por eso digo que hay un marco constitucional que permite responder a ciertas garantías. Creo que es un debate político participativo, democrático, que puede ayudar a este espacio de encuentro de voces diversas pero y ayudaría mucho Le al contesta clima. Silvia y luego Aldo. Y mientras tanto, el Congreso que legisle en estas otras materias. Esta es una manera de convocar a la sociedad y a sus actores más y actrices más representativas, precisamente abrir espacio para que la ciudadanía se pronuncie. Silvia, O sea, ¿quiere responder? estoy Luego Aldo, totalmente por de favor. acuerdo que la Constitución tiene un origen no legítimo y por lo tanto hay temas que están zanjados en la Constitución con quórum supramayoritarios como tienen que ser las constituciones, en los cuales son impuestos, digamos, porque no fue hecho democráticamente. Pero a mí lo que me llamó atención, Clarisa, fue tu adjetivo de aberrante a algo que ocurre en países desarrollados como Alemania, que podrá no gustarte, y yo eso lo respeto, pero de ahí a llamar aberrante a que exista un sector privado que pueda participar con fondos públicos y entregar servicios a una ciudadanía, como por ejemplo centros, tú dijiste aberrante. Sí, pues no tergiverse, ¿qué es lo que es aberrante? Que con fondos públicos incumplas la ley para la cual el Estado está mandatado. No, Eso porque es la lo que ley, dije. ojo, la ley establece también que pueden tener objeción de conciencia institucional. Eso es lo que dice la Constitución y eso también ocurre en Alemania y en otros países y a mí no me parece Objeto. aberrante eso. Tú puedes decir, yo no lo comparto, por ejemplo, perfecto, pero aberrante, llamar aberrante eso, a mí me parece Gracias por el que no es punto, un buen Silvia adjetivo. Seguirre. Aldo, por favor. No, mira, que yo creo que esta discusión tiene sentido porque es falso el dilema de que hay que aprobar la reforma de pensiones y no tocar la Constitución. Porque es la misma discusión que se ha producido siempre. ¿Que compramos armas o subimos las pensiones? También la gente va a decir, suban las pensiones, no compren armas. Y ocurre que esa no es la solución ni es la manera de enfrentar el debate. Yo el punto que sostengo es el siguiente. Hay hoy día instituciones de la Constitución que tienen mucha responsabilidad de cómo fueron concebidas y diseñadas en lo que está pasando. Si repito, lo que pasó el otro día en el Tribunal Constitucional es para nada justificable, desde luego. La pero justicia, señor Eróstica. Claro, es producto de qué? De que había un conjunto de personas que tienen el legítimo derecho a expresarse, que no estaban de acuerdo con lo que suponían que iba a ser una resolución del tribunal respecto del proyecto de las libertades condicionales. Muy respetable. Repudiable lo que hicieron agrediéndolo, pero uno tiene que preguntarse,
al Chile de hoy, ¿tiene sentido tener un tribunal constitucional como el que tenemos? No. Yo coincido contigo. Parte del desprestigio de la actividad político-parlamentaria tiene que ver con los procedimientos parlamentarios que son del siglo pasado. Si no puede ser que una ley demore 5 años en el Congreso. Y yo no le estoy echando la culpa a los parlamentarios. Hay un sistema, un diseño de trámite legislativo que no tiene que ver con la realidad del mundo de hoy. Hoy día el presidente Lagos lo dice en su entrevista en La Tercera. ¿Cómo uno piensa la actividad legislativa, política, con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, del deseo de participar que tiene la gente? Entonces, no nos podemos negar ni a reformar las pensiones, por cierto que no, ni a aumentar la subvención del Cerame, me parece francamente inaudito, pero tampoco nos cerremos. Hoy día, entonces llamemos a que se apruebe. Entonces, no, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero no nos cerremos, porque si no, al final no nos pongamos a decir, no, Eso es lo que acaba de decir Aldo Conejo. Claro, la Constitución no tiene ninguna importancia. Tiene mucha No, importancia. tiene importancia, pero no es la prioridad número 1 nacional. Loreto. Porque en el fondo hacer Siempre hay punto, prioridades. Silvia plantea que tú has visto como poco tema legislativo. A mí me parece que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ese es el desafío para el 2019. Yo creo que hay una realidad política muy distinta, donde el tema del diálogo, los consensos, fueron muy relevantes. O sea, no nos olvidemos que cuando parte el gobierno del presidente Piñera, lo primero que hace es que convoca a estos 5 grandes temas de acuerdo nacional. El tema de salud, el tema infancia, el tema de seguridad, el tema de Araucanía, porque era necesario volver a un tema de diálogo. Y era relevante, el tema del diálogo en esto es fundamental. Entonces, cuando tú dices, Aldo, el tema del diseño legislativo, estamos en un tremendo problema. Porque yo creo que no ha habido sequía legislativa por parte de este gobierno. No, te quiero decir, no hay sequía legislativa. Hay mucho ingreso de propuestas. El tema de las reformas importantes, del tema social, el tema de las reformas sociales se han hecho hoy día este gobierno cargo. Pero están ahí paradas y no avanza. Y no avanza porque también no hay que olvidar que hoy día... solo al Parlamento. Preguntémonos si hay un déficit de gestión política con el Parlamento. Está bien. Pero creo lo que que te quiero decir, preguntarse. sí, pero también hay que asumir que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y eso también es importante decirlo. Y en el caso de la oposición hoy día, que sí tuvo mayoría los 4 años anteriores, hay muchas cosas que tampoco se hicieron. Entonces, yo creo que acá no es solamente desde el punto de vista de decir, mira, el diseño legislativo, no son responsables los parlamentarios. Yo creo que no es que sean responsables, pero tienen un deber. Y hoy día una cantidad de proyectos, no puede ser lo que dice Gonzalo. El tema del Sename ha pasado 1 año y alguien en esta mesa no va a estar de acuerdo que hay un acuerdo transversal a eso. Está bien, pero te hago una pregunta. Perdón, pero cuando tú ocupas tenemos un eso... déficit de saber poner las prioridades como sociedad también. ¿Sabes lo que pasa? Cuando el diseño legislativo te permite hacer gallitos políticos de esta magnitud y pasa lo que pasa con el tema del Sename, es el peor de los mundos. Y eso no puede seguir Pero eso pasando. se refería a Aldo, entiendo. Pero ¿no? te hago una pregunta. La reforma tributaria, ¿cuánto lleva en el Congreso? Casi 1 año. Poco menos de 1 año. 6 meses. 6, Pero 7 si meses. el Congreso... Y recién el ministro de Hacienda dice, Sí. no descartamos, nos abrimos la posibilidad de subir el impuesto a las personas. O sea, yo creo que también hay un déficit de gestión política en el Parlamento. Pero tiene que haber voluntad de Pero- diálogo también. Bueno, pero tampoco hay una Sí, una y voluntad otra. de obstruccionismo extremo que nada se apruebe, ¿no? Pero Aldo, ¿sabes qué? El Parlamento duerme en todo, hasta en el caso Cachillanca ha estado durmiendo, así que no me extraña No, que en el eso... Parlamento, tiene la Fiscalía. No, pero el Parlamento Pero- tampoco ha salido pero a ¿sabes decir qué? ninguna Lo que dice cosa, Aldo, yo no quiero son recoger algo, vos, porque es importante. son un poder del Estado. Y lo quiero vincular con lo que conversábamos al principio, de la polarización. La polarización también está en el Congreso. Sí, pues. También está en el Congreso. Sin duda. Aquí las personas que toman acciones de llegar a acuerdo siempre con el riesgo de ¿qué? De ser criticado por sus propios pares, por los de su sector. Entonces, yo valoro aquí hay liderazgo, los liderazgos de provocación están claros, están en los extremos y son los que buscan básicamente irritar, alentar a su propia barra brava e irritar a la del frente. Eso está tan claro, no los va a nombrar, la gente los conoce. Ahora, ¿qué pasa con los constructores? Con aquellos que son capaces de cruzar al frente y recoger algo. Ya eso porque lo que dice, ¿podría porque lo nombrar que dice alguno Aldo- para reconocer? Porque Mira, están más invisibilizados. yo lo que he visto, para no ser claro, hay tramitación, salió la ley de pago oportuno 30 días, donde se llegó a un acuerdo ¿Pero cuáles son importante. liderazgos constructores? A mí me gustaría que, por ejemplo, Lance dos o tres Carlos nombres. Montes, Ya. Carlos Montes, que ha hablado a favor no a favor, se ha mostrado abierto, De la ser necesidad. riguroso, abierto a la reforma de pensiones, abrió una puerta de conversación que no existía. Bienvenida a esa puerta. Obviamente que él tiene una visión distinta, sí, la tiene,
pero abre la puerta. Hay otros que no abren la puerta, derechamente. Huenchumilla fue a Entonces, dejarle al ministro su propuesta. bueno, ahí en materia de Araucanía. asuntos indígenas hay liderazgo al frente. Lo que pasa es que esos liderazgos no son los mismos que a veces dominan el debate de la provocación. Son las 11:43. Yo quiero cambiar un poquito el Estuvo tema en porque Sur. no se nos puede ir este programa sin mencionar el caso de la agregada comercial en Nueva York, Fernanda Bachelet, que se supo que tiene un sueldo, que es un sueldo bastante alto, pero la verdad que no sé cómo es el tema de los sueldos para vivir en Nueva York, no me manejo en ese tema, y cómo serán los agregados comerciales de otros países, pero el cómo llegó a ese cargo sin un concurso, ahora esto es prerrogativa del presidente, pero el vínculo personal o semifamiliar no sanguíneo con el presidente de la República, y el gobierno anunció el domingo a través de ProChile de que la medida no es el cuestionamiento a ella, sino que bajar el sueldo a Fernanda Bachelet. Me gustaría saber cómo ven ustedes esta solución que establece el gobierno, para este caso, Clarisa. A ver, lo del sueldo es un agregado brutal. Claro, Saber que cuantitativo. alguien, claro, finalmente es la expresión misma de la decisión previa. Es decir, uno puede decir hay ciertos estándares para vivir en países, están regulados. Yo entiendo que lo que señaló ProChile es que están revisando en general los sueldos Que porque estaban están desde antes, digo que los están revisando por materias de austeridad fiscal. Por lo que fuere, si el caso de Fernanda Bachelet lo permitió que esto sea transparente, perfecto, porque hace rato está pendiente una revisión de los altos sueldos, de las altas remuneraciones del Estado. Lo que está en el fondo es otra discusión. Mira tú la paradoja. Por un lado, comisiones presidenciales, modernización del Estado. La modernización del Estado, entre otras cosas, es cómo generas un espacio realmente de entrada por mérito, por concurso, transparente, que regule cuáles son las responsabilidades, la forma en que se accede. Un presidente que hizo una campaña, cuando era candidato, reprochando el nepotismo a los anteriores, y esta es como la gota ya de la suma de lo que hubo de una persona que reúne todos los requisitos para no ser. La edad es una gran... Todos tenemos nostalgia a los 27 años. Todos fuimos por lo menos yo la jóvenes, tengo ¿no? mucho. No diga la Pero edad. claramente a los 27 años, sin ninguna experiencia, ser agregada comercial en un país complejo, francamente hay que haber sido un genio, a lo menos como experiencia laboral previa. Tengo mi duda. Y los ¿Qué manera de antecedentes laborales que muestran de ella, francamente, muy distantes de lo que uno esperaría para un agregado comercial en... No hubo igualdad de oportunidades para acceder al Entonces, cargo. Sí. no solo eso, sino el vínculo de amistad con el presidente de la República y el padre de ella. Yo creo que esto es, una vez más, una disociación entre el discurso público, el discurso político y la realidad. La realidad Sí, es Silvia. esto no tiene nada que ver con la modernización del Estado, esto es amiguismo, nepotismo. Ya hubo antecedentes con la designación de su hermano El que está de acuerdo como contigo, ¿sabes quién embajador. es? José Antonio Cast. Que presentó un proyecto de ley que se llama Ley Jupi. Perdón. Jamás un pituto internacional para nadie. Está bien. Y Eso nacional. significa ¿Está de acuerdo de que contigo? No, por eso, porque hay un no 1%, siempre hay pero hay un extremos. 1% de coincidencia con José Antonio. En ese punto estás de acuerdo. Silvia Aguirre. Está hecho de grandes acuerdos. Yo creo que este es un tema que perjudica mucho a la derecha porque uno de los valores que defiende la centroderecha es la meritocracia. De hecho, la ministra estaba diciendo que querían reponer los liceos de excelencia, que es, en el fondo, premiar a aquellos alumnos a una edad en donde ya se puede evaluar el mérito personal, el esfuerzo personal, para darles trayectorias educativas. Y esto sucede, o sea, tenemos una centroderecha que defiende el mérito personal, y además sucede en un contexto nacional, porque yo creo que es importante el contexto. ¿Cuál es el contexto? El país del pituto. Hay un estudio que acaba de salir publicado que muestra que las grandes gerencias de las mejores empresas en Chile, las personas que están ahí son personas que la correlación con los apellidos es altísima y no con los méritos personales. Y evalúan las personas que entran a estudiar a las mejores universidades selectivas, ingeniería comercial, y ven el apellido y el colegio en que estudió y luego sus trayectorias laborales. Y hay 100%, o sea, no 100%, pero hay una correlación muy alta entre donde tú estudiaste y tu apellido y tu trayectoria laboral. Mientras que jóvenes con los mismos o mejores méritos, pero de otras condiciones, no tienen esas trayectorias laborales. Entonces, en ese contexto, donde tú tienes que desmantelar una cultura del pituto, ¿verdad? No es pituto, también tiene que ver con redes de contacto, sentirte cómodo, que lo conozco, etcétera. Para desmantelar esa cultura es tan importante saber señales desde el Estado de meritocracia absoluta, y con esto
se cae ese discurso que es tan importante para instalar en Chile, Loreto yo creo que de Gonzalo, todo el sector político. Que ustedes militan en partidos de gobierno. El presidente de la República el viernes, en vez de bajar el sueldo de Fernanda Bachelet, que parece un poco venderle el sofá de Noto en el chiste. No el de ella, el de todo. Sí, pero es la reacción al caso de Fernanda Bachelet. ¿Debieron haber removido a ella del cargo dada la forma en que llegó, a juicio de ustedes, Loreto? Mira, yo creo que es una situación compleja para el gobierno. Indudablemente, yo creo que lo hemos visto en todas las declaraciones, incluso de ¿Compleja Chile Vamos. o negativa a los Lo que pasa principios que defiende? Es que lo que pasa es que uno lo ha visto incluso en Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos fue muy claro en decir que estaba complicado con esta decisión, y eso es lógico. Yo también, y en ese sentido hablar como Loreto Seguel, yo soy ejemplo de la meritocracia, en mi familia, en mi historia. Entonces, indudablemente uno lucha y lo que busca es que en los cargos y sobre todo en el mundo público exista la meritocracia. Entonces, yo sí creo que hay un tema, y que lo dijo un poco Clarisa, esto de alguna manera estaba normado por acuerdos internacionales. Yo estudié un poquitito y me di cuenta que hay una tabla de las Naciones Unidas respecto del valor del precio de la vida en cada lugar. Tiene que ver con el sueldo de los embajadores. Entonces, yo creo que es El justo lugar poner donde esos están. puntos. Hay que hablar de las escalas asociadas a relaciones exteriores. Pero lo que sí no estoy de acuerdo desde el punto de vista de que la edad sea el problema. No. O sea, yo creo que el tema de la edad es subjetivo, porque creo que hoy día hay gente que a los 27 años, y no lo quiero privatizar, pero hoy han sido gerentes generales de tremendas empresas, Perdón, no lo ¿qué sé. edad tienen los de Google, los de Facebook? Exactamente, que llevan al entonces mundo? yo no quiero... Hablé como experiencia Por eso en digo, esa materia. no, es que en esta materia, y creo que también es importante decirlo, por eso quiero sacar la edad, entendiendo que es un nombramiento complejo. Creo que cuando uno mira, y lo dijo muy bien en ese sentido el presidente RN, dijo, yo hubiera preferido no hacer este nombramiento. Pero es un error, digamos. Pero es un error. Pero Sí. lo que no quiero que el error esté asociado a decir, no, lo que pasa es que tiene 27 años. No, yo tampoco. No, el error tiene que ver la amistad del padre con ella. Exacto. ¿Cuál es el ¿Sabe lo que error? pasa? Dame un minuto. Loreto, ¿cuál es el error? Es que más que error, es que también quiero decir un tema de la edad. Cuando uno mira hoy día Google, cuando mira hoy día todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y llega a Nueva York, créanme que el promedio de edad... No puedes comparar Por la eso, capacidad Clarisa, creativa no nos e quedemos en eso. innovación Que le- con lo que son estas gobiernos. trayectorias que implican un dominio. No, está bien. Loreto, ¿cuál es el Está bien. error? Simplemente Y va a experiencia Gonzalo luego. laboral ¿Cuál es el error del asociada nombramiento? a los años desde que tú te recibiste. Este es un tipo de cargo Sí. Mira, público. yo esto creo... no- Sí, está bien. no- Por eso No digo, califica. no es un problema de edad. ¿Cuál No, es el por eso, error, para Loreto sacarlo. Seguel? Pero es que Que hay un la error, revela que yo no creo tiene que experiencia, po. yo creo que es un error haber ahora confundido esto con el tema ahora de bajar los sueldos. El error del gobierno es no haber hecho esto al inicio. O sea, si uno dije con una política de austeridad y uno miraba los $12.000, los $14.000 o lo que fuera, debería haber sido al inicio y no reactivo a lo que hoy día vemos. Entonces ahora hay una baja de sueldo asociado a un tema de austeridad. La verdad Pero que eso ¿sabes no qué? se entiende. Si el error no es el porque sueldo. eso debería... No, pero no es el sueldo. Es decir, tiene competencia o no Habría ganado tiene lo mismo competencia. cualquier otra persona. Aldo, pero escúchame, Pero que el error... pero es El que- error es si tiene Aldo, competencias o ¿sabes no cuál es el tiene problema? competencias. El y problema cómo es que hoy llegó. día ese sí es el error porque se bajó el sueldo. ¿Te que fijas? El error es la medida. Es La medida. ¿Te fijas? Por eso, error Entonces ahora- consecutivo. Está bien, Gonzalo Miller. Pero ese no es menor. Pide la parte. No exhiben del error. Reconozco algo. Pues, Yo a doña Fernanda Bachelet no la conozco. Por lo tanto, no la voy a lapidar públicamente. No, ¿ya? lógico. Lo que yo veo, Nadie lo hace. lo que yo veo es su currículum. Ella estudió en la mejor universidad, estudió ingeniería comercial en la mejor universidad de Chile, y ese currículum para una persona de 27 años es un buen currículum. ¿Ya? Ahora, ¿queremos mérito en la Direcon? Bienvenida a la conversación. Hasta ahora, la Direcon ha estado ajena al mérito. Gobierno tras gobierno tras gobierno. Por algo, estos agregados, como muchos otros, son de confianza exclusiva del presidente, o sea, una prerrogativa presidencial, le puede nombrar a quien quiera. Así lo han hecho todos los presidentes para atrás. No solo a los agregados comerciales, a los agregados culturales y todo. Por eso yo entiendo la ley Jupi. Yo la entiendo, la indignación la ley Jupi, que es jamás un Con la instituto amiga de la internacional. presidenta. Jamás un instituto internacional. Y me parece bien eso, ¿por qué? Porque pero le lleva un poquitito de mala leche, porque es decir, son ellos, y aquí es nacional. Es que no, es que Sí, es pero para es- poner, Matías, es Digámosle solo, la ley es Chadwick. solo para poner orden. fijan? En eso Es terminamos solo con para eso. poner orden en la conversación, porque dice, No pone oye, orden. quiero ver mérito ahí. Bienvenido, sí, somos muchos los que queremos ver mérito. Entonces hagamos la reforma correspondiente. Hasta ahora, ese lugar ha sido ajeno al mérito. No quiero hablar más de los agregados comerciales anteriores. Todos pueden haber sido capaces. Teníamos que empezar a revisar su edad, pareciera, sus currículum, el origen, sus familiares. Teníamos que revisarlo todo para atrás, pero no quiero entrar en eso. Si queremos que esto pase a ser un lugar de mérito, hagámoslo. Porque hasta ahora no lo era. Pero te Era una fijas prerrogativa que, exclusiva del presidente. Gonzalo. Podemos cuestionar una prerrogativa exclusiva del presidente ni con los ministros, ni con los embajadores, ni
con los Pero agregados la prerrogativa no quiere decir la No quiere arbitrariedad. decir que ponga No quiere cualquiera. arbitrariedad. No puedes poner a tu Tiene vecino que- porque te cae bien. Prerrogativa es que tú sabes de elegir nuevo, bien sí, de nuevo. Sí, para una persona. No, por eso digo, yo no la conozco, lo que conozco es lo que conocemos todos, que es su currículum. ¿Ah? Y a mí Y que ese no tiene currículum experiencia en no el me tema. llama tanto la atención. El gran problema de los jóvenes siempre va a ser la falta de experiencia Así y es. en el Que es lo caso que de la más política, reclama. en el caso de la política voy más lejos. Nunca pareciera la experiencia suficiente, porque hay personas que tienen 45 años y Meten personas que las están patas. esperando el turno para tener la experiencia y madurez suficiente para asumir cargo. Solo decir antes que ponerle ley Jupi, lo único que hace es echarle agua al molino de la polarización, del odio y de la mala leche. Por eso Es que estaba a él le diciendo. encanta. No, si no a él le encanta, todos y caemos en y lo esos mismo, elementos al no final. han estado presentes en esta discusión sobre No, Fernanda sí, Bachelet. solo Entonces, decir no lo que ponen es malo Alejo. ponerle nombre Eso. propio. Y por eso a mí no me gusta discutir esto como en torno a una persona. Me gusta Bueno, discutirlo en estamos torno a hablando una de persona. Está bien. Doña Si Kena. queremos Me mérito ahí, toca. hagámoslo mérito. Doña Kena. Pueblo me toca, pueblo meritocrático. A mí me parece que la edad no tiene ninguna importancia. Jorge Arrate fue ministro a los 23 años. Así que Cuando ya la ustedes esperanza pueden de decir todos vida- los comentarios que Por una quieran. larga trayectoria. No Cuando la importa. esperanza de vida era la Lo que mitad. quiero decir que la edad La no compensa. puede, no, Vamos al no- grano porque no nos vamos a un importa corte. porque puede Vamos. tener mucha experiencia. Pero quiero decir que esta señorita no tiene experiencia y lo hizo en su currículum. Y apoyo que cuando sea prerrogativa del presidente no va a elegir al ministro que no tenga dedos para el piano. Lo ha hecho él y otros presidentes. Pero quiero decir algo. Felipe Kast lo dijo en una entrevista, dijo en contra del nepotismo, no sé qué, y cuando le preguntaron por el presidente dijo, a propósito de Chávez y que qué sé yo, dijo, bueno, pero en el caso del presidente es distinto. Pero quiero decir algo Dígalo, que tú dígalo. dijiste entre medio, que la plata era importante. Quiero decir que este es un dato no menor y hay que hacerle caso. El 70% gana menos de 550 lucas. Y eso es menos del promedio nacional, que son 554 mil pesos. Por eso, este caso que parece un caso así al lote y todo, por Genera eso la lo que genera. plata genera tanto. Vamos a hacer una pausa y urticaria. volvemos aquí en Estado Nacional. Son las 12 en punto, pasadito un minuto, y nos vamos a despedir de este último programa de la temporada 2018, pero es el primero, hablando desde el punto de vista de calendario, del 2019. Les quiero agradecer a ustedes por la atención, por las preferencias, y agradecerle a todos ustedes por estar aquí en esta mesa representando miradas, algunos dirán partido, no, miradas de país, miradas de sociedad. Así que Clarisa, Aldo, Kena, Silvia, Loreto y Gonzalo, muchísimas gracias. ¿Quieren? Yo creo que algo que estamos todos de acuerdo y compartimos, cuidar este espacio de televisión pública, cuidar este espacio de debate, más allá que uno se apasione rato, uno se apasione Por tanto lo rato, tanto, nos lo despedimos cuidemos. hasta marzo. Nos despedimos. Nos vemos hasta marzo. En marzo volvemos con Estado Nacional. Muchas gracias. Gracias por venir.